La entrevista y el contenido de este vídeo tienen como única finalidad educar y ayudar a identificar situaciones de maltrato, desde el respeto y el derecho a la libertad de expresión del testimonio. Si estás en una situación así, o conoces a alguien que pueda estarlo, por favor, dirígete a los profesionales adecuados y/o a las autoridades pertinentes. Pide ayuda. Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Soy Marta, coach profesional especializada en abuso emocional encubierto por parte de narcisistas, psicópatas, personas manipuladoras y tóxicas. Hoy tenemos un testimonio que vale mucho la pena. Es una historia de mucha superación personal, de mucho crecimiento, de mucha resiliencia. Y como la mayoría de nuestros testimonios, si seguís el canal, la historia empieza con una infancia donde Linda ya vivía en una familia con dinámicas narcisistas, muy activa, creció siendo esa niña perdida, con esa indefensión aprendida, y veremos cómo ella va evolucionando y se va encontrando, va cayendo en las garras de depresiones, por supuesto, y cómo su familia, este tipo de familia, no cambian jamás. Y es una historia donde iremos alternando todo ese proceso que va viviendo hasta su maravilloso despertar. Importante recordar que el despertar es algo progresivo, que el despertar implica ir tomando conciencia de lo que te ha pasado, de lo que te está pasando y empezar a poner esos límites y a protegerte. Salir de muchísima distorsión y desaprender muchísimas cosas que teníamos normalizadas muchas veces desde la infancia. Recordaros que si necesitáis ayuda profesional, podéis poneros en contacto conmigo enviando un email a comunidaddae@gmail.com para pedir una consulta online. Agradecerte, Linda, tu sinceridad, tu honestidad, esa resiliencia que has demostrado y que puedas compartirla para ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo, que están pasando por lo mismo. Es algo muy bonito, así que gracias a todos los testimonios de verdad por participar en este proyecto, por alzar vuestras voces, porque sin vosotros esto no sería posible. También agradecer vuestros comentarios, vuestro apoyo al canal, gracias por vuestros likes, por compartir toda esta información. Os envío un fuerte abrazo a toda la comunidad y a los que podáis nos vemos en el chat en directo. Y ahora sí, y sin haceros esperar más, vamos con nuestro testimonio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad DAE. Empezamos. Hola, buenas tardes desde España. Hoy tenemos como invitada a Linda. Linda es colombiana y hoy va a compartir con nosotros su experiencia con el abuso emocional encubierto. Bienvenida, Linda. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marta. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Me alegro, yo también estoy muy bien, gracias. Bueno, Linda, cuando quieras, adelante con tu testimonio. Bueno, Marta, pues realmente yo crecí normalizando todo lo que era el psicológico, porque creía que ese era el deber ser y que al ser familia uno tenía que aguantar lo que fuera, y pasé por muchas cosas feas creyendo que la culpable de todo eso era yo. Toda la vida creí que era mi culpa. No sabía por qué, pero era mi culpa. Ya estando hace más o menos 4 años, por casualidad, me encontré un video de Natacha Lopera. Yo tengo una hermana que para mí es una psicópata, es una persona y, ay Dios, para mí ella es una persona psicópata, pero como me tenía, digamos, como ellos lo pueden manipular a uno, yo creía que ella era víctima de alguien. Entonces yo empecé a buscar cosas disque para encontrarle ayuda a ella. Cuando yo encuentro este video, empiezo a decirle, mira, es que existen las personas psicópatas, existen los narcisistas,
Y ella me decía que no, que eso eran bobadas, que eso era de mis locuras. Pero a mí sí me interesó y empecé a meterme a videos, pero me alejé mucho porque me concentré muchísimo en el trabajo. Para mí era solo trabajar para mi mamá, mi hija, pare de contar. O sea, yo me había vuelto como en automático porque siempre traté de ganarme la aprobación de mi mamá. Ya con este año yo conocí tu canal y me metí de lleno. Realmente ha sido una ayuda impresionante. Y entendí que todo lo que viví desde niña fue una impresionante del que yo me culpé. Crecí con mucha falta de autoestima, crecí creyendo que yo tenía la culpa de que mi papá se hubiera ido cuando yo ni siquiera había nacido, porque ahora sí te voy a contar desde el inicio. Cuando mi mamá quedó en embarazo de mí, yo era la tercera y ella creía que teniendo un hijo varón, somos tres mujeres, ella creía que teniendo un hijo varón iba a amarrar a mi papá. Mi papá, de todas maneras, ya tenía otra persona. Típico, Pero ¿no? cuando yo, sí, y cuando yo nazco, él básicamente lo que le dice es que él se va por eso, que él se va que porque Porque no todo eres lo un mío era niño y eres una azul. niña, ¿no? Exactamente, Ya me lo que porque dijiste, no, sí. increíble. Entonces todo era azul, todo era de hombre, bueno, entonces para ella fue como la decepción. Cuando ya yo empiezo a crecer, mi papá vivía con la otra persona, que era muy joven, cerca de ahí. En mi casa yo nunca crecí como en un ambiente de afecto. Y esta persona con la que él estaba era muy especial conmigo. O sea, vivía pendiente, iba, no sé si por ganarse a mi papá o por lo que fuera, pero me trataba con amor. Cuando yo llegaba a mi casa, era el desprecio, era claro, es que estás con esa amiga, que no sé qué, y me insultaban y era súper maluco. Yo recibía desprecio sabiendo que yo era una niña pequeñita, o sea, era una niña cuando menos de 1 o 2 años. Cuando tú no recibes afecto en tu casa y lo recibes en otra parte, pues supongo yo que es habitual que un niño se apegue, es Por como supuesto. todo. Claro que sí, un niño busca ese apego seguro. Sí, entonces, de hecho, siempre crecí, mi papá tenía unos negocios y mi mamá iba y trabajaba ahí para él, para que nos diera cualquier cosa. Ella trabajaba muchísimo. Yo no culpo a mi mamá de nada porque, bueno, puede ser porque tuvo una niñez muy difícil o lo que sea, pero siempre creí que siempre estuvieron esas diferencias. Las comparaciones. Mis hermanas son de ojos claros, una es rubia y bueno, tienen el cabello rizado y bueno, siempre me dijeron que yo era la más fea, que el niño más pequeño era el más feo. Crecí tan frustrada que yo me quedé aterrada, Marta, en estos días que encontré una foto mía de cuando tenía 7 años, o sea, son 7 años, uno no tiene tanta, en la que yo escribí por detrás que ya iba a cumplir 7 años, que me iba a engordar y que nadie me iba a querer porque era la más fea del mundo. Wow, imagínate. Cuando yo vi eso, no podía como dejar de llorar. Yo ahorita estoy en un proceso de terapia por depresión y ansiedad y incluso me dio como una crisis de pánico. De pronto puede que para otra persona diga, ay, está exagerando o así, pero realmente me sentí como tan, y ahora que conozco el tema, me sentí como tan devaluada, como tan, que yo decía, Dios, ¿cuánto daño le puede hacer uno a un niño a esa edad para que piense de esa manera? Así es. Efectivamente, en ese tiempo, mi mamá, yo era muy delgadita antes, y mi mamá se le metió en meterme un montón de cosas que para que subiera de peso, que porque un niño saludable era un niño. Empiezo a subir de peso y empieza mi autoestima para atrás, para atrás, para atrás. Y mis hermanas amarradas, hasta o sea, no me bajaban de cualquier cosa. Mi mamá se cansó de llevarle mala vida a mi papá en esos negocios y se fue a trabajar como empleada doméstica, pero se iba interna. Ella regresaba solo los fines de semana. Cuando mi mamá se iba, o sea, estando ella, permitía muchas cosas, pero cuando se iba, para mí era el infierno, porque yo quedaba a cargo de mis hermanas. La mayor, si se frustraba, me golpeaba. Si yo hiciera cualquier cosa, hiciera y lo que hiciera, me insultaba, se ensañaba conmigo de una manera muy horrible y la otra lo permitía. A la edad de 13 años, yo ya estaba pues en séptimo de bachillerato y un día mi hermana, la del medio, me y me dijo que me largara. A mí me dio miedo, o sea, es que yo ya estaba aburrida de esa vida, porque cuando mi mamá llegaba yo le decía, mamá, es que ellas me... Ay, ¿qué hago? Pues si es que ellas son las que la están educando. Lo permitía eso y aparte tu madre también era activa contigo porque también te hacía sentir
como ese chivo expiatorio de la familia, ¿no? Entonces te triangulaba con tus hermanas, ellas sí que son bonitas, ellas son mejores, ellas tienen todo el derecho y tú no tienes derecho a nada. El problema es este, que el niño va creciendo sintiéndose merecedor de eso y lo va normalizando, desgraciadamente, ¿no? Y vas entrando en esa indefensión aprendida que tanto conocemos. ¿Mm? Exactamente. Entonces yo me fui, yo empaqué dos cosas y me fui para donde una amiguita. Le dije a la mamá de la amiguita que si me dejaba quedar hasta el otro día que venía mi mamá, porque aún así yo creía que ella era como una protección. Claro. Yo me fui para allá y amanecí allá. Y mi mamá se fue a buscarme. Mi mamá en ese momento estaba en una secta religiosa y se fue a buscarme con un montón de esa gente. Wow. O sea, imagínate el pánico que yo sentí sabiendo que a ella le gustaba hacerme escándalos y todo, al verla con ese montón de gente. Entonces yo huí de ahí, yo salí y me fui para donde otra Curioso, amiga. como siempre, ¿no? Difaman a sus propios hijos, ¿no? Que es increíble, ¿no? Porque cuesta mucho de creer que una madre Sí. pueda hacer eso, que una madre pueda hablar de un hijo o de una hija. Pero cómo te difaman para quedar siempre como las víctimas, ¿no? Y buscan ese público. ¿Mm? Y fíjate cuando viene a buscarte, tú esperando que te rescate, porque quieres ser amada, quieres ser vista, quieres ser escuchada, quieres simplemente ese amor incondicional por parte de tu madre, y no llega, no llega. Y de repente aparece todo ese público y claro, tú sientes esa vergüenza tóxica, esa culpa, ese miedo y por supuesto, claro que huiste, ¿no? Intentabas huir, pero eras una niña todavía. Era una niña, entonces yo me fui para donde otra amiguita y amanecí allá. El otro día la llamé y le dije, ay mami, ¿usted por qué fue con tanta gente? Yo quería hablar con usted, mire que es que ella me pegó y pues hizo esto y bueno, y entonces me dijo, baje que yo no le voy a pegar. Yo bajé confiada. En ese momento yo me puse una camisa que me prestó la amiguita porque no tenía más ropa ya y una falda y bajé. Cuando yo bajé, Marta ya esperó que yo entrara. Cuando yo entro, entre las tres me dieron una paliza que mis piernas, como llevaba falda, eran totalmente moradas, moradas, moradas. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, si en este caso la culpa no fue mía, yo le decía, pero ¿por qué me pegó? Es que usted no tenía que haberse ido, usted tenía que aguantar, usted tenía que esperar que yo llegara. Y mis hermanas diciéndome vagabunda a una niña de 13 años. Vagabunda, que era una porquería, que era... Y entonces para mí, yo creo que, y de hecho ese recuerdo me duele mucho todavía, Claro. porque es eso, es como yo quería buscar que ella me defendiera, como que les dijera, ¿por qué le o porque la echan si está también en la casa de ella? No, fue todo lo contrario. No, es muy duro porque esa disonancia cognitiva con la familia, sobre todo con la madre, cuesta muchísimo desprenderse de ella, porque nos lo venden por todas partes, ¿no? La familia es sagrada, tienes que aguantarlo todo porque es tu familia y sobre todo una madre es sagradísima. Entonces nos lavan el cerebro con esta idea y nos lo creemos y creemos que tenemos que aguantar y siempre tenemos esa esperanza de que nuestra madre va a cambiar y por fin nos va a querer. Y quieres ver a esa madre ideal que tienes idealizada, pero al mismo tiempo no hay manera. Y entonces ves ese monstruo que realmente es, y es muy dura la palabra, pero es que realmente es así, es así. Madres narcisistas son verdaderas personas a la hora de dañar emocionalmente a sus hijos. Y eso es tremendo, tremendo, porque mucha gente está en esta situación, hoy en día ya adultos, y siguen aguantando, siguen normalizando este tipo de abuso intrafamiliarmente. Sí, realmente nunca se ha arrepentido del tema. Cuando yo le he dicho, mire que es que ustedes me hicieron esto y esto, lo que me dice es, ay, qué bobada. Pues es que así era que tenían que ser las cosas. Qué exagerada O eres. trata, exactamente, o sabe qué hace, me dice, eso no fue así, es que usted no Gaslighting. se acuerda, es que eso no fue así, es que ellas no le cuando una de ellas me cogió del pelo y me dio contra una mesa. O sea, es que hay cosas que uno no Increíble. va a olvidar. Claro que no, claro Hay que no. cosas que uno no va a olvidar. Ya cuando nació mi primera sobrina, hija de mi hermana mayor, yo ya venía con mucha depresión, yo venía sintiéndome muy mal, yo me sentía mal con mi cuerpo, yo me sentía mal con todo y pues ya estaba cansada de las
de mi hermanita, ya estaba cansada de todo esto. Y un día, después de que nació la niña, yo me tomé un tarro completo de... Y Intenté te, quitar la te vida. quitó la vida. ¿Y tenías 13 años? 13 años tenía. Y me puse pues muy mal. Y la respuesta de mi mamá fue, si lo va a hacer, hágalo bien, pero a mí no me joda. Wow. Si lo va a hacer, hágalo bien, pero a mí no me quite tiempo. Es que usted lo que está es llamando la atención. Usted tiene envidia de la bebé. Claro, es que qué más se podía esperar de usted, loca, parásito, que yo no servía para nada. Y una vez le dije, entonces, ¿por qué tomó la decisión de tenerme? Eso era decisión suya en su momento. Exacto. Y me dijo, no sabe cuánto me arrepiento. Wow. Entonces eso para mí era muy, o sea, era muy devastador. Claro. Más cuando, por ejemplo, y devolviéndome un poquito, por ejemplo, en los grados de quinto, acá en Colombia se hace pues en quinto y en 11. En los grados de quinto, todos los niños fueron con sus mamás. A mí me tocó sola. Fuiste Mientras que sola. con las mayores estuvo ahí. Claro. Con las mayores fotos, Sus niñas todo. Yo no doradas. sé. Ujú. Más que todo la de la mitad. Ella salía a comprar algo conmigo y me decía, ay, ¿cómo se le verá de lindo a ella? Ay, no, es que ella sí, tan linda. Qué Y era triangulación algo que más horrible. yo no me puedo quejar a nivel económico porque ella fue una mamá muy responsable en ese sentido. Siempre la justifiqué porque tuvo una niñez muy dura. Siempre la justifiqué por muchas cosas, pero hoy en día que yo vengo de ese mal y que no quiero eso para mi hija, que yo antes trato de que ella se sienta hermosa, que se sienta amada, que se sienta válida, o sea, que tenga todo eso que entonces entiendo de que hay cosas que uno sí elige, porque entonces yo no puedo seguir dañando, yo tengo que romper ese círculo vicioso, Exacto. porque, por ejemplo, mi hermana, la del medio, hoy en día tiene 2 hijas ya grandes, las abandonó. Te digo, las abandonó no económicamente, pero ella se fue para México y se le olvidaron sus hijos. Y las tuvo. El mismo guión que tu madre. Fíjate cómo se van repitiendo, ¿eh? Tu madre os abandonó emocionalmente a las hijas, pero económicamente no te abandonó, ¿no? Y aquí se repite lo mismo. Ella incluso se llevó las niñas como 2 meses para allá. Y el papá de el señor este con el que vive trató de hablarlas y ella les dijo que se quedaran calladas. Eso es, eso es. Es que Es, son es, personalidades que no deberían tener niños a su cargo porque por eso te digo, son tan dañinas, tan por eso te destructivas. digo que para mí ella es una psicópata. Porque ella no tiene No. empatía, ya no tiene remordimientos, ella no tiene dolor por nadie, ella no, a ella no le importa pasar por encima de quien sea. Sí, pero es que los narcisistas tampoco tienen empatía. Los narcisistas extremos no tienen empatía. Lo que pasa Pero es te que digo que cuando necesitan la fingen y tienen esa empatía cognitiva, pero a veces ni empatía cognitiva. Hay narcisistas que no tienen ni empatía cognitiva. Pero esta emocional, seguro que no. llora delante de la gente para convencerla de algo y te manipula de una manera impresionante. Sí, eso sí, Ya Vicky Place. es así, o sea, y delante de la gente es mi familia, amo mi familia, no sé qué, fotos de las niñas por todo lado y uno dice, Dios. Eso es de cara a la galería, muestran que tienen una vida perfecta, pero cuando convives Sí, con ellos es un verdadero infierno, realmente, ¿no? totalmente. Entonces, ya cuando pasa esto a los 13 años, yo, bueno, pues seguí con mi vida. Yo siempre traté de sacar las mejores notas, yo me presentaba en el colegio, yo era de las que leía, nunca tuve reconocimiento de mi mamá por eso, a pesar de que yo era como, hey, estoy aquí, mírame, yo también puedo. Y ella siempre era, ay, es que ella es tan buena, de mi hermana la del medio, es que las Esforzabas, calificaciones de ella. te esforzabas para ser querida y ves que nunca es suficiente. Eso es terrible para la autoestima de un niño. Y Sí, también porque entonces, el niño se acostumbra a esforzarse a sobremanera, desgastándose muchísimo, porque cree que algún día será aceptado y encajará en esa familia, será aceptada por esa madre, pero nunca es así. Y es más, sigues siendo triangulada constantemente, devaluada. Cuando haces un esfuerzo, es totalmente ridiculizado todo tu esfuerzo. Entonces es horrible, tremendo. yo, por ejemplo, por más que hiciera, nunca era suficiente. Entonces, en ese tiempo yo me metí aquí el arte, por ejemplo, montar zancos, telas, a mí me gustaba mucho eso. Y ella decía que eso era de marihuanos. Ella, todo lo mío era malo, todo lo frustraba. O Eso es, sea, desprecio todo. si mis hermanas se iban porque ellas amanecían en la calle y lo que fuera, es que eso es normal, eso es lo que hace la gente normal. Pero
cuando yo le dije que me gustaba eso, no, mis amigos eran lo peor, yo era lo peor y estaba loca y siempre nunca me bajaron de loca, toda la vida. Está loca porque siempre fui muy de ir en contra, o sea, ¿cómo te explico? Yo no me sentí nunca de ahí, nunca, nunca me sentí de ahí. Siempre fue como ver que, por ejemplo, hablaban con gente y salía la gente y hablaban de ella y yo decía, pero ¿qué es esto? Con familiares, yo tengo unas primas que aprecio mucho y de hecho siempre fue como ay, tan bueno porque todas las familias tienen inconvenientes y allá también pasan cosas feas porque pues se ha permitido mucha cosa, pero entre hermanos, eso allá es el amor impresionante, no soportan que hablen mal de un hermano, están ahí los unos para los otros. A mis hermanas, si usted va y les dice cualquier cosa fea de mí, ya le pueden agregar 20, pero nunca hay nada bueno. Exacto. Entonces, pues yo siempre me iba y hacía lo de los francos al escondido. Pero entonces cuando me pillaba me hacía unos escándalos horribles, me pegaba en la calle y bueno. Ya a los 16 años, mi mamá se peleó con mi hermana, la del medio, porque ella dejó el esposo que tenía y mi mamá quería mucho ese muchacho. Entonces mi mamá se fue a vivir con la otra hermana, ella ya vivía aparte. Para castigarla, Y se fue, porque no hizo lo que ella quería. exactamente. Ajá. Y se fue a vivir con ella, pero me dejó a mí con la hermana del medio. Pues obviamente yo no tenía un trabajo, no tenía nada. Y yo crecí con algo que no sé si es muy tóxico, porque yo realmente, pues hasta ahorita, como te digo, estoy trabajando en el tema. Y es que yo quería parecerme a la hermana del medio a como diera lugar. O sea, yo La creía idealizaste. que si era, sí, yo creía que si era como ella, mi mamá me iba a querer. Fíjate cómo Entonces, funciona el apego al perpetrador, ¿no? Que conocemos también. Y es que cuanto más te maltrata una persona que en teoría debería quererte porque es tu familia, tu hermana, tu madre, tu pareja, pues más intentas conseguir ese amor por su parte. Y, y ese apego, esa dependencia emocional que nos crean este tipo de personalidades es muy potente, muy potente. Y es como si tuvieras una venda en los ojos, no lo puedes ver. Estás siendo, pero sientes que es culpa tuya, sientes que te lo mereces. Entonces, como sientes que el problema está en ti, pues a los demás los idealizas. ¿Mm? Y eso que te pasaba con tu hermana. Entonces, yo empecé a hacer cosas creyendo que así entonces iba a ganar aprobación. Ella se iba a amanecer con tipos y me dejaba a las niñas a mí. Y ella empezó a salir con un hombre, pues muy, la verdad, maluco. Y ese hombre tenía un amigo. Yo tenía 16 años y el tipo tenía más de 30. Y ella era, ay, no, pero pare de bola, salga con él, pero es que tiene moto, y yo le decía, ay, no, es que es un señor, ay, deje de ser tan boba, qué guada, no sé qué. Terminé haciendo. Cómo te controlan la vida y no te das cuenta, ¿eh? Terminé haciéndolo y el tipo era un patán por completo, era un patán, era horrible. Y un día yo le dije que yo ya no quería estar más ahí y yo me alejé de este tipo porque me dañaba, porque me devaluaba por muchas cosas y porque yo al principio sí creía que según yo eso era lo que me merecía, porque pues tan fea, según yo. Exacto, exacto. Entonces, pues esto es lo que me merezco. Entonces ella busca lo mejor para mí. Ese tipo tenía todas las mujeres, había así por haber, y todas le gustaban niñas. Todas eran niñas. Y ¿Cuántas banderas rojas hay? sí, cuando yo decido dejar esto, conocí un muchacho que ese sí me llamaba la atención. Me parecía muy bonito, pero físicamente, porque yo realmente nunca he tenido como ni un lado, no, pues no sé, no tengo esos lados como de amor con nada de esas vainas, no. Una cosa importante que no hemos comentado, supongo que fue, no sé a qué edad empezaste con los trastornos alimentarios, que eso también es muy característico. Ah, no, Entonces, desde los 13. desde los Desde 13 los 13. empezaste ya con alimentarios, ¿no? Eso es Comía y importante me porque hay daba. muchas personas que se encuentran en esta situación y pueden entender de dónde viene, ¿no? De dónde viene esa inseguridad con el cuerpo. Claro, cuando te insultan, no eres aceptada por tu físico, ¿no? Y es tremendo. No, y adicional, yo comía y mi mamá empezaba, ay, qué pereza, con una hay que pelear para que cierre la boca y con otra para que coma, porque la del medio tenía
Vale. Ella como fue muy gorda pequeña, pero ya luego creció y adelgazó, nunca quería volver a estar igual. Y yo en ese tiempo comía mucho, no sé, o sea, yo lo buscaba como una vía de escape, supongo yo. Aparte de que te Supongo yo estabas que... desarrollando y en estas edades los niños comen mucho porque están creciendo, pero en estos casos es así, o sea, es un trauma que ya tienes, lo arrastras, no eres consciente de ello, pero necesitas vías de escape porque es insoportable y es el instinto de supervivencia, es una manera de escapar, de no sentir tanto dolor, de no estar en el aquí y ahora, ¿no? Y por eso muchos niños acaban con adicciones, acaban con este tipo de problemas, ¿no? Trastornos. Entonces yo ya llegó un tiempo en que empecé como con síntomas de bulimia, porque yo iba y comía y comía y comía y comía y después me sentía muy culpable y me iba a la comida. Entonces era como este sistema. Siempre dijeron que era por llamar la atención, que quejarte era, que te pereza. Bueno. Sí, te quieres vida para llamar la atención, tienes para llamar la atención, siempre es esa proyección de culpa sobre ti y esa sensación de merecimiento, porque claro, soy tan mala, soy tan fea, soy tan horrible que me lo merezco todo, ¿no? Y no tengo derecho a decidir nada, porque como no sirvo, entonces que la gente decida por mí, porque yo soy incapaz, ¿no? Sí, totalmente. Yo realmente, incluso hay algo que hoy en día pues me asombro porque uno cuando está en una edad pequeña hay muchas cosas que se supone que no tiene en cuenta. Y yo desde que tengo razón de ser, yo le decía a mi mamá que me llevara a terapia, que yo quería terapia, que me ayudara, que yo quería terapia. Ay, qué bobada, eso es para lo loco. Eso no más para sacarle plata a uno. Qué ridículo es. Nunca pasó. O sea, nunca pasó. Entonces, pues, obviamente cuando uno está pequeño depende de las personas adultas para que esto suceda. Exacto. Y de hecho, yo de eso sí he vivido muy pendiente de mi hija en cuanto a la salud mental. Yo la llevé incluso a evaluación y la doctora lo que me dijo fue que estaba excelente, Qué que bien, estaba muy bien, qué bien, Nina. que porque yo había tratado siempre de darle ese apego seguro conmigo Claro. y de mostrarle todas las cosas buenas que tiene. Fíjate cómo los chivos expiatorios que acaban despertando son los que rompen con esos guiones de vida, esos patrones que se repiten. Y eso es fantástico. Y eso es lo que puede dar mucha esperanza a mucha gente que cree que no hay posibilidad de recuperarse, de mejorar, pero claro que sí. Por eso es tan importante esta información, ¿no? Sí, es totalmente importante y por eso para mí es muy importante el tema de mi testimonio. Yo de hecho, si te soy honesta, lo pensé mucho porque todavía les tengo mucho miedo. Claro. Yo todavía les tengo mucho miedo y es algo de que no se va a quitar de la noche a la mañana, como el tema de que ahorita tengo una dismorfia corporal. Yo hasta hace 2 años estaba pesando 90 kilos, hoy en día estoy en 62, pero ante el espejo me sigo viendo. Todavía, Y ha todavía sido con arrastras ese trauma complejo. y ha sido con todo el esfuerzo del mundo porque ha sido mucha disciplina, mi pareja me ha apoyado impresionante, mi hija también. Y es eso que yo siempre lo hice como por buscar aprobación. Hoy en día, por ejemplo, en el momento cuando veo que me sirve una talla pequeña me siento contenta, pero al mirarme al espejo entonces todavía veo la mujer gorda que era. Desde esa distorsión, Sí, que es esa niña herida que está dentro de ti, en realidad, ¿no? sí, porque por ejemplo salíamos a comprar algo y me decían, ay, no, eso para usted no. Para ella sí, pero para usted no, porque es que eso a usted se le ve muy feo. Ay, no, 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 hacer el ridículo por ahí. Parece un bolis, parece esto, parece aquello. Es que es Entonces ese fue gota a siempre, gota tan continuado durante años y años y años en una situación inescapable que es la familia. Imagínate el daño que llega a hacer esto, ¿no? Por supuesto, hay unas secuelas. Y esto, lo más importante es poder entender, cuando entiendes esto, es cuando puedes empezar a trabajarlo y a cambiar y salir de esa distorsión. Pero cuesta porque es un proceso doloroso, ¿eh? Es un duelo largo y complicado, no es un duelo normal esto. El despertar de una familia no es un duelo normal, para sí, nada. por ejemplo, ahorita que estoy viendo una profesional, a mí me ve psicólogo y psiquiatra y ahora que estoy viendo esa profesional, ella es, o sea, creo que es de las personas que ama lo que hace. Qué bien. Es muy importante. Porque es alguien que escucha, tiene esa empatía. Entonces me decía, es algo que no vamos a erradicar de la noche a la mañana porque fueron 31 años de daño, Eso es. de mal.
de muchas cosas feas, pero vamos a salir porque, y ella me decía antes, yo admiro todo lo que has logrado porque te tocó sola contra la corriente. Y me dice, porque yo me siento culpable, por ejemplo, cuando yo te doy algo a ti, me siento bien de que estés bien, pero si me lo devuelves, yo siento como que no me lo merezco. Exacto. Exacto. Tienes que salir de esa indefensión aprendida y tienes que conectar con esa persona que está dentro de ti, que se ha demostrado muchas cosas, como ya iremos viendo, ¿no? Pero cuesta mucho porque nos han acostumbrado a desconectar de una misma, nos han despersonalizado. Entonces, por primera vez empiezas a conectar contigo y te empiezas a conocer, porque no sabes ni quién eres hasta Total. que empiezas a despertar y a reaccionar, ¿no? Sí, porque es el personaje que a uno le crearon desde pequeño. Fue todo el tiempo uno creyendo que eso era, Uh-huh. que no, pues que no merecía nada. Entonces, ya volviendo al momento cuando tenía 16, Uh-huh. yo conozco a este muchacho, era muy bonito físicamente, y se lo presento a mi hermana. Resulta que mi hermana se metió con él. Cuando yo le reclamé, llorando, me decía, ay, ridícula, es que usted qué esperaba, obviamente le iba a gustar más yo, pues es que no, y al resto del mundo le decía que era mentira. Todavía dice que eso nunca pasó. Y Marta, te lo aseguro, yo vi mensajes, yo vi Mm. muchas cosas. Mm. Y, o sea, eran las confianzas excesivas que tenían, porque es que una cosa es ser cordial y otra ser ya pasado. Claro. Entonces eso cada vez iba enterrando más mi autoestima. Este muchacho pues desapareció de mi vida y un día me dice ya que saliéramos con el hombre que ya estaba saliendo y no me dijo que iba este señor del que ya yo había salido de ahí y empezaron a tomar licor. Cuando yo me tomé el segundo trago, yo no me acuerdo más de mí. Cuando yo amanecí el otro día en la cama de ese señor, para mí fue lo peor del mundo. Wow. Fue una cosa impresionante. Yo me sentía sucia, yo me sentía, todo lo que ellas me decían, me sentía una vagabunda, no me sentía lo peor. Y ese hombre de ti, claro. Entonces, fíjate Claro, que cuando hablan de ti siempre te castigan, te lo mereces, es pero durísimo. y no, y yo creía que si era culpa mía, que porque yo me Claro. había emborrachado según eso, Ujú. entonces y que como ya había sido mi pareja, que entonces estaba bien. Y Exacto. no, o sea, hoy en día entiendo que así haya habido un vínculo en algún momento, si tú no quieres, Y y menos yo si era una estás en una niña, situación o sea, es que Marta, no que a mí me puedes da. responder para decidir si quieres, si no quieres. Por lo tanto, es claro que sí. Yo digo que a mí me da porque con 2 tragos a ti no se te. Imagina, imagina. Y como ella ya tenía todos problemas con mi mamá apareció porque ya había dejado a las niñas solas, eran bebés, las había dejado solas, encerradas para salir pues con este tipo. Entonces ella apareció y le dijo que mirara lo vagabunda que yo era, que estaba amaneciendo. Yo, para salir de esa casa, de ese tipo, para mí fue el vía crucis, fue horrible. O sea, yo me sentía cochina, yo me sentía. Entonces ahí fue donde yo dije, no, es que yo no me merezco nada. Claro. No. Y me sentía, o sea, con asco de mí misma. Y de hecho, hasta hace muy poco creía que eso era mi culpa. Creía que haber actuado de esa manera era mi culpa cuando se supone que cuando tienes un hermano menor lo proteges, lo cuidas. Se Y supone. ella delante de la gente siempre era mi hermanita pequeña, como la quiero, como no sé qué. Y desde pequeña siempre vivieron cosas. O sea, siendo una bebé me regó un chocolate caliente en la cara o me tiraba contra el suelo. Y ahora en esta situación viene algo peor. El hombre este, en ese tiempo no se grababa, no se mandaba como por WhatsApp o así. Lo que hizo fue grabar un audio mientras me hacía lo que me hacía. Y ella misma lo difundió. Increíble, tremenda, Ella tremenda, misma lo perversa, pero difundió, habló de mí. Entre ese barrio yo quedé súper mal y ella habló muy mal de mí. Y hoy en día yo digo, Dios mío, yo por qué después de eso volvía y le hablaba, por qué volvía a estar ahí. por la disonancia cognitiva, la dependencia emocional, ese vínculo traumático. Y todo tiene una explicación. Y eso es importante que lo entiendan las víctimas, porque tendemos demasiado a culparnos, ¿por qué aguanté todo esto? ¿Por qué me quedé? Y es muy importante entender lo que es la indefensión aprendida y todo lo que significa. Entonces yo ya, y en eso soy muy consciente, yo ya empecé a hacer todo mal. Yo Mm. ya empecé a hacer todo mal. Yo ya no me valoraba como persona. Aunque realmente, y como te digo, yo no tenía como esa atracción así, pues muy con los hombres. Yo permití que me cogieran como de juego. Entonces yo ya creía que para
a ser grande o ser una mujer independiente o ser no sé qué, conocer a alguien y irme a la cama con esa persona era que lo que estaba bien. Exacto. Gracias a Dios no se dio por mucho tiempo y aún así yo me siento muy mal por eso. Yo me siento, no, todavía me falta trabajar mucho eso. Pero no Y te ya, pertenece, no te pertenece ese sentimiento de culpa a ti. Eso es una culpa falsa que es lo que consiguen con este tipo de... que es por eso se llama emocional encubierto, porque la vida no es consciente de que... Entonces, cuando tú no eres consciente, no puedes decidir, no puedes tomar una decisión, no puedes pensar, no puedes razonar, porque no entiendes qué te está pasando y vives en mucha confusión. Entonces, tu autoestima cada vez está más por los suelos, te difaman públicamente, te aíslan. Con esta difamación pública lo que consiguen es aislarte para tenerte mejor controlada. Entonces, una vida que está aislada del entorno, que no tiene autoestima, que está destruida emocionalmente, es más fácil de controlar y de... ¿Mm? sí, realmente ya cuando pasó esto, yo empecé a salir. A mí el licor no me gustaba y empecé a beber constantemente. Entonces empiezo a salir. Entonces yo ya quería ir de jueves a lunes. Y mi ex cuñado, el ex esposo de mi hermana, el que yo te digo que mi mamá quería, claro está que yo te voy a ser muy honesta, yo también lo quería mucho. Fue la única persona que yo sentí que se preocupó por mí en algún momento. Él fue el que me enseñó a cocinar, él fue el que me regaló mi primer maquillaje, el que me decía que era bonita, me ayudaba con las tareas del colegio. Entonces, cuando él se va, para mí es algo muy horrible, o sea, me queda un vacío muy horrible. Y él también se dedicó a él le dio muy duro lo de mi hermana. Entonces él se dedicó a ver y yo veía con él. Entonces él lo que sí era que me sobreprotegía muchísimo, o sea, no a mala manera, sino a buena manera. Entonces él era pendiente de que nadie me fuera a hacer nada. Claro está que yo después de eso que me pasó con mi hermana y con este señor, me volví de que si yo me tomaba un trago y alguien se me iba a acercar, me volvía a dar agresivo. Claro, De tenías miedo, hecho, claro, normal. sí, me volvía muy agresiva. De hecho, un amigo del que era mi cuñado un día trató de sobrepasarse conmigo, que ya me habían, y me da mucha vergüenza reconocerlo, pero ya me habían acostado por allá totalmente y todo, y yo en ese tiempo andaba de tacones. Y él trató de besarme, Marta, le he vuelto la espalda, nada, me quité el tacón que tenía, se me quitó la de la ira y le dije, de mí no te vas a aprovechar. Y Empiezas a defenderte, eso es importante. era un moreno casi de 2 metros y era aterrado y es que, ay, pero ¿qué? Esta mujer estaba más consciente que otra cosa, que no sé qué. Entonces ya yo empiezo con dos amigas que yo siento que ellas también crecieron con muchas carencias y muchas cosas y con una autoestima muy bajita. Entonces imagínate las tres juntas, junto con Carlos que estaba tan mal, junto con, pues él estaba muy mal y entonces vemos parejo. Eso era, entonces yo ya no iba a la casa y entonces ya cuando yo llegaba mi mamá me golpeaba, pero a mí no me importaba. ¿Qué edad Era como, tenías en ese momento? 17, iba a cumplir 18. Tu mamá todavía te golpeaba a esa edad, ¿eh? Ah, claro, es que hasta hace poquito todavía. Wow, tremendo. Entonces, ya en una de esas fiestas en las que estábamos celebrándole el cumpleaños a una de mis amigas, aparece el papá de mi hija. A mí no me gustó, o sea, ni X, para mí fue nadie, nada que ver. Y él se enredó, fue con una amiga mía, con una de las amigas mías. Él sí se Resulta fijó que en ti, ¿eh? En su próxima vida, que eras tú. él se enredó, fue con una de mis amigas y empezaron a salir. Resulta que un día ellas dijeron que no iban a salir conmigo, que porque es que ellas sí eran sexy, sí eran bonitas y yo no. Entonces a mí se me volvió como personal y yo así. Entonces, claro, un día me lo encuentro a él y me invita a salir. Yo nomás por el ego, que siento que eso fue, pues no tenía que haberlo hecho, pero por el desconocimiento también y por querer en algún momento decirle a alguien, hey, no, es que no soy tan horrible, es que alguien sí se puede fijar en mí. Me Exacto, invita a y salir además y yo porque salgo. estás enfadada con la vida. Cuando vives tanto y cuando estas amigas te dicen que eres fea, que ellas son bonitas, ¿no? Eso te remueve todo lo que has vivido toda tu vida desde que naciste en esa familia. Entonces ya no puedes más, ¿no? Llega un momento que es que las personas reaccionan, están hiperreactivas, ¿no? Y es normal, es normal.
Esto viene de todo ese trauma que no se entiende, no es consciente, pero es que nos domina el trauma y actuamos desde el trauma, desde las emociones y no razonamos porque ya nos hemos creído que somos las malas, que no valemos. Entonces es ese autoboicot también que se hacen las de seguir hablando de sí mismas porque es lo que les han enseñado, ¿no? Las han tratado como objetos y las acaban creyéndose como objetos de uso y se maltratan a sí mismas porque es lo que han aprendido. Pero muy normal esto, el pasar a estas reacciones, empezar a defenderte, a decir basta, ¿no? Y empiezas con ese instinto de supervivencia que tienes, pues a defenderte y a poner algún límite desde el trauma. Entonces, yo acepté salir, pero hasta ese momento todavía no tenía absolutamente nada con él. Resulta que él se vuelve, ¿no?, un príncipe y entonces a mí me gusta mucho leer y admiro mucho un buen léxico de las personas. Como te digo, no sé por qué, porque es totalmente diferente a lo que son mis familiares. Yo siempre fui la que me gustaba, mejor dicho, devorar libros y me gusta mucho todo ese tema. Entonces él se metió por ahí. Entonces teníamos conversaciones hasta de 2 horas por teléfono y yo decía, no, qué hombre tan espectacular, me respeta, me trata bien. Es el Y love uno venir, bombing. exactamente, de que todo el mundo te trate mal y llega alguien y te trata bien y no te ve como un objeto y no te ve como, según yo, y no Claro, te ve te como todo está ese tipo de manipulando cosas. para que tú creas eso. Eso es muy Y importante. él es 8 años mayor que yo. Entonces, pues es una persona que ya llevaba ventaja sobre Claro. mí y que a pesar de que yo creía que porque ya había salido y que porque no es que tenía mucho conocimiento, yo era una niña, o sea, había muchas cosas que no conocía. Y resulta que en el momento de estar íntimamente la primera vez, yo le dije que nos cuidáramos. Él me dijo que sí, que perfecto, claro. Y en el momento de ya como tal, se quitó la protección. Wow, banderón O rojo. sea, eso es, No, claro, eso hoy en día incluso es una, y siempre lo fue, claro, pero siempre, siempre. siempre lo fue. Entonces yo ya empezó con la patanería. Y ese día me dijo, no espere que le llegue su pedido porque no le va a volver. Uf, Y yo en ese momento no me alarmé porque yo creí que estaba según él molestando, porque uno normaliza muchas cosas que no debería. Y cuando a los 8 días empiezo yo enferma, súper maluca, con náuseas, con maluqueras. Primero me dijeron que era de la vesícula, cuando me mandan a hacer una prueba de embarazo. Y yo subí con una prima, ella me acompañó, y yo era, ay Dios mío, que no esté embarazada porque yo quiero decirle a este hombre que yo no quiero nada con él. Y si estoy, no puedo, me toca quedarme ahí porque así fue que me quedaron. Y además yo no tenía pues otro apoyo, no tenía nada. Yo saqué mi cédula embarazada, o sea, yo quedé embarazada antes de cumplir los 18. Entonces yo ya la saco pues en el término del embarazo. Cuando llegan y me entregan esa prueba de embarazo que era instantánea y me salió positiva, yo sentí que el mundo se me vino encima. Yo incluso me mareé y mi prima me decía, no, muy bueno, de todas maneras, pues bueno, él la acompaña, viene alguien que la va a querer mucho, porque ella sabía las carencias que yo tenía. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo decía, pero es que yo no tengo nada bueno para ofrecer. Y aparte de este hombre, porque ya él había empezado con la patanería, ya él había empezado grosero. ya empezaba la devaluación evidente, ¿no? Desde ese momento que se retira es tan una situación de tanto sometimiento para ti en ese momento es yo voy a hacer contigo lo que quiera. O sea, te lo está diciendo, ¿no? Y es ese control absoluto y ese sometimiento por parte de la que queda absolutamente paralizada, queda bloqueada. Cuando yo lo llamo llorando y le digo, estoy embarazada, muerto de la risa, me dice, ay, yo ya sabía. Wow, es que son así, ¿eh? Ah, bueno, muy bueno. Y me dice esto con este cinismo. ¿Y estás segura que es mío? Oh, ¿Y yo qué? Y eso me dijo, mentiras, mentiras, yo sé que sí es mío, yo estoy seguro que es mío. esas bromitas, ¿eh? Que van soltando, Ujú. pero dañan. Entonces yo bajé para la casa, cuando le dije a mi mamá me dijo, ay, entonces, pues agradezca si ese muchacho de pronto le responde, porque es que definitivamente era muy poquito tiempo y eso a usted le hace quedar como una vagabunda. Usted tiene que quedar muy agradecida si él le llega a responder. Entonces él se fue y habló con ella. Ah, no, y se la echó al bolsillo. Entonces ya era el mejor hombre, ya era la mejor persona.
Y ya empezó él a decirme que agradeciera que él se había fijado en mí, que era que antes agradeciera que él quería responder, que porque quien quedaba embarazada en la primera vez de estar con alguien, que porque eso no era así. Y me lleva donde la mamá y la abuela. La mamá y la abuela, cuando yo llego de primerazo, me tratan bien. O sea, la señora, la mamá como tal, en el embarazo fue súper bien, pero porque como yo hacía lo que quisiera, entonces ella era la que me acompañaba a ecografías porque él nunca fue. Ella No, ¿eh? era la que, ajá, entonces yo incluso le tenía cariño a la señora en ese momento. Yo decía, ay, Claro. tan bueno, Te lo que sentías no hace mi mamá. protegida porque también te hace un love bombing la familia narcisista. Sí. También te lo hace para Entonces, que te los idealices y te quedes atrapada allí. Y fíjate la bandera roja que siempre lo digo, los hombres que viven con sus madres. Ya sé que sí, hay total. culturas donde esto es bastante frecuente, pero cuidado, cuidado con esas relaciones madres-hijos tan extrañas que son enfermizas, porque ves No, es que él que no hacía nada. Él sí, no son hacía nada, ella le parásitos, los hacía. mantienen ahí como Sí, parásitos y van trayendo a las mujeres y van ¿eh? o sea, Se alían para ir él, tornando personas y es tremendo eso. él trabajaba, sí, porque él era vigilante en ese momento. Mm. Pero a lo que yo digo que no hacía nada es que, por ejemplo, él no movía un dedo. Teniendo 26 años, él no movía un dedo. Él la mamá le planchaba, la mamá le lavaba, la mamá le empacaba el almuerzo, la mamá le llevaba desayuno a la cama, mi príncipe, mi rey, mi vida, mi no sé qué. Ay, no. Y para mí eso era como, ay, no. Y Es la que no. abuela me recibió bien al principio, pero cuando me empezaron a dejar sola con ella, porque a mí me tocó irme a vivir allá, porque mi mamá me dijo que ya no, pues que ya estando embarazada tenía que estar con él. Cuando me dejan sola con la señora, con la abuela, empieza, pero usted sabe que es de lavar y planchar, por decirme que era pues poquita cosa. Exacto. Ni crea que él nunca se va a casar con usted. Con una negra, ¿qué tal? Que porque como ellos son blancos, muy blancos, pero la abuela no, la abuela es morena, mire cómo es la vida. Que es que son muy Pero hipócritas, Linda, son muy hipócritas, son muy me incongruentes. decían, usted no es una mujer para llevar a la luz. Y un día incluso me tiró un plato, ya teniendo yo la panza grandecita, ya con el embarazo, me tiró un plato y me dijo que me largara, que era que ya no tenía que aguantarme. Y cuando llegaba la familia, como si nada hubiese pasado. Mm. No, aquí no pasó nada. O sea, y lo que sea se lo está inventando. En ese momento, la hija de ella me defendió, la mamá de él me defendió. Todo el embarazo fue muy pendiente, porque él, por ejemplo, no era pendiente de un pasaje para ir a una cita ni nada, sino la mamá. Cuando nace mi hija, ahí sí empieza el verdadero calvario para mí. Mi hija, el parto fue muy difícil, por lo que yo tengo algo que se llama estrechez pélvica, no podía tener un parto natural y tengo matriz infantil. Entonces, todo el embarazo fue de alto riesgo, pero yo siempre estuve en contra del aborto porque yo dije, siempre dije, no, si yo me metí ahí, ya yo voy a criar a mi bebé. Y porque cuando yo vi la primera ecografía de mi hija, yo me enamoré impresionante. Yo desde mi embarazo le hablaba, le cantaba, le ponía papel de color, le decía todo lo que íbamos a hacer. Para mí se volvió en una ilusión muy grande. Entonces, cuando ella nace y para mí fue muy complicado porque fueron 3 días de trabajo de parto, en el que casi no logro que me hagan una cesárea, tuvo meconio, casi se me muere, a mí no me iba a servir la anestesia, estuvimos muy mal las dos y cuando a mí me dejaron con la cesárea técnicamente abierta, y me mandan para la casa, la niña la dejaron hospitalizada 8 días. Me decían que de pronto no pasaba esos días, por lo que se le había alcanzado a ir eso a los pulmones y al cerebro. Y me dijeron pues muchas cosas y yo pasé deprimida, yo lloraba mucho y él una vez me golpeó estando allá los dos y me decía, module, estúpida, cállese. Y yo era como, pero Dios mío, es el papá y yo soy la que está sintiendo esto. Y Cuando yo empiezo con un en el dolor. hospital también te abandonó, ¿verdad? Me explicaste que Sí, te dejó sola. él en ese momento cuando nace la niña, va. Ujú. Pero cuando a las visitas a mí me tocaba buscar la manera de ir porque él nunca me dio un pasaje ni nada. Imagínate yo con una cesárea. Claro, Y entonces yo me montaba en bus, me iba como fuera, pero yo iba a visitar a mi niña porque no me dejaban quedarme con ella, porque estaba en UCI. Imagínate qué mal estaba mi niña. claro. Entonces Los días de ingreso, yo, me refiero,
¿En el hospital contigo se Ah, quedó sí. alguien o no se quedó nadie? El día de ingreso, cuando yo entré al parto, él sí se quedó todo ese día y toda la noche hasta que nació la niña. Cuando nació la niña se fue. Vale. Se fue porque él tenía que ir a trabajar y yo le decía, pero es que te dan unos días. No, yo no voy a sacar días, yo no voy a sacar días. Mi mamá sí pidió 8 días cuando le dijeron que yo estaba tan mal, pero ella no los estuvo conmigo. O sea, ella sí iba a la clínica, digamos 1 o 2 horitas y se iba. Buah. Pero ya pues el resto del tiempo estuve pues yo como tal. Pero como te digo, a mí esos 8 días me dieron salida. Cuando me dicen que ya la niña, perdón, cuando me dicen que ya la niña está mejor, ese día yo ya había ido a urgencias porque tenía un dolor impresionante y no me bajaba la fiebre. Uf, Y era que me habían dejado la placenta ahí. Entonces me trocito estaba de placenta. literalmente muriendo. O sea, no, me habían dejado muchos restos placentarios. Muchos restos. Y en una De hecho, cesárea, además, ¿eh? imagínate, Wow. de hecho la doctora que fue una cubana la que me atendió me decía, Dios mío, ¿qué carnicero te hizo esto? O Claro, sea, no, esto no, pues, ¿cómo es posible? Tenía 8 bacterias más. claro, una Tenía ocho infección de bacterias. caballo. Claro. Tenía 8 bacterias, entonces él sí me había acompañado como ahí hasta hacer ese primer filtro de urgencias, porque yo no tenía nadie más que me acompañara y casi no me podía mover, no me podía ni enderezar del dolor. Cuando me mandan inmediatamente a hospitalización y yo llego y lo miro y le digo, ay no, es que mire que ya llamaron que ya la niña va a salir. Ay, yo me quiero hacer la loca, creyendo que no era algo tan grave. Cuando la doctora me dice, Linda, no se puede, te estás muriendo. Es Yo muy grave, sí. me dijo, yo, si tú crees en algo, pégate de tu fe. Técnicamente ella me desahució, me dijo que por mí no había nada que hacer. Wow. Cuando él ahí mismo dice, bueno, entonces me voy a ir por la niña, entonces la doctora me dijo, Linda, si quieres, mientras salen los otros exámenes y sale tu traslado, ve y despídete de la niña. Ay, eso para mí fue, porque imagínate, esos 8 días yo la tuve muy intermitente, por lo que estaba hospitalizadita. Y luego yo saber que me iban a hospitalizar y que lo más probable era que me iba a morir. Entonces yo decía, Dios, mi hija, ¿cómo va a quedar? Entonces él mismo me dijo, mi mamá había sacado esos días, entonces yo le dije, que se quede con mi mamá, y él mismo dijo, no, con la mía. Se la llevó para la casa de la mamá. La señora fue la que vio por ella pues todos esos días, porque a mí no me la dejaban ver por ningún medio. En ese tiempo pues no habían videollamadas, le tomaban era foticos y me las mostraban. Y a mí me dio una depresión muy horrible. A mí la infección que yo tenía fue muy tremenda. Entonces a mí me operan, pasó algo muy raro y yo digo que, pues yo respeto mucho las creencias de todo el mundo, pero yo creo mucho en Dios. Y en ese momento el cirujano que a mí me tocó, para mí fue un ángel, porque cuando yo entro a quirófano, él me dice, Linda, a mí no me importa lo que diga aquí, a mí me importa que con la ayuda de Dios vamos a salir de esto. Me dijo que él tenía una hija de mi misma edad y que él iba a hacer todo lo posible porque yo estuviera bien. Yo entro a quirófano, hasta ahí me doy cuenta de mí, despierto 3 días después, estuve en coma. Wow. Y cuando despierto, él estaba ahí, el doctor. No Te cambió había, turno, te había dado no apoyo cambió. emocional y Sí, no eso es se algo que no te había fue. pasado casi con nadie. No, es que no se fue, él no, o sea, dicen que lo poquito que dormía lo dormía en la clínica, que estuvo súper pendiente. Y este doctor fue un apoyo, o sea, demasiado impresionante cuando yo despierto. Hay buenas personas en este mundo todavía, ¿eh? Sí, realmente. Qué ser humano tan impresionante. Yo realmente siempre le pido mucho a la vida, a Dios y al universo que lo bendiga y que le vaya muy bien, Claro. porque se merece muchas cosas buenas. Cuando yo ya despierto, lo primero que me dice una doctora es, hay una prima tuya que está muy preocupada llamando. Entonces yo le dije, bueno, yo me sentí bien, pues de que yo en mi infinita ignorancia, disque a pararme, estaba llena de sondas, disque a pararme ahí mismo cuando no siento el cuerpo, entro en ese pánico. Entonces el médico me dice, no, es normal, acabas de salir de algo muy duro, tu cuerpo vivió algo muy horrible, antes no nos explicamos cómo fue que sí saliste, pero aquí estás. Cuando entra mi hermana mayor y después de todo esto que he pasado, llega y me dice, si ve, nadie le creía porque era Ambrosia. O sea, estás despertando prácticamente de casi morirte y viene alguien y te dice eso y yo me quedé como... Mi mamá, honestamente, tampoco se había ido de la clínica. Había estado ese tiempo ahí, todo el tiempo. No había dormido ni nada. Entonces, cuando yo despierto, ya me iban a pasar para una habitación.
Yo le dije a ella que se fuera a dormir. Cuando les dice la enfermera, ¿quién se va a quedar con ella? Todos callados. Y yo dependía mucho de que alguien me ayudara. Cuando dijo el hermano del papá de la niña que él se quedaba, y obviamente no, porque es que te vean, es que te, pues no. Entonces la enfermera vio el pánico que a mí me dio y ahí mismo les dijo, no, tranquilos, yo voy a estar pendiente de ella, mis compañeras. Pero a mí me tocó sola. Entonces en la noche era muy duro porque a mí me dejaron la cesárea abierta totalmente, me hacían curación 4 veces al día, que era fría, el dolor era una cosa de locos. Y gracias a Dios me tocó con una compañera de habitación, que era una niña que se le había venido como un muro encima y le había dado una bacteria y también casi se muere y ella estuvo hasta sin poder caminar, o sea, era una historia muy impresionante y tenía una familia que la amaba mucho. Y la hermana empezó a ver que yo siempre estaba sola de noche. Entonces, y yo por la noche me ponía a llorar porque me daba mucho dolor, porque me dio mucha depresión, porque quedé como con un viento de la anestesia por todo este lado, entonces casi no me podía mover, porque siempre he sido muy independiente para hacer mis cosas y para mí era muy duro tener que estar llamando a una enfermera que me llevara al baño o a que hiciera algo por mí. Y un día se me acercó y me dijo, con usted no se queda nadie. Y yo le dije, no. Y me dijo, ay, no, haga de cuenta que yo vengo para donde las dos. Y así empezaron la mamá de ella y ella. Y iban, me hacían masajes en el lado que tenía dolor. También conocí dos enfermeras muy, muy empáticas, muy chéveres. Qué bueno que tuviste en ese momento tan duro ese apoyo, porque si no lo hubieras tenido, te hubieras hundido mucho más Sí, hondo. total. Entonces, el papá de la niña sí iba, un momentico, me mostraba fotos de la niña y se iba. Ya, con mi mamá está muy bien, con mi mamá está más que bien. Bueno, cuando ya me dan salida, pues dicen que ya me van a dar salida después de un mes larguito. Entonces, imagínate todo el tiempo que Sin ver a estuve tu allá, niña, madre mía, sin ver a mi niña. qué duro. Cuando llego allá, llego pues para donde la casa de la mamá de él, que era donde yo ya vivía, y ahí mismo esta señora me dice, ay, no, yo ya estaba planeando mi jubilación, pues porque yo me planeaba jubilar para quedarme con la niña apenas usted se muriera yo. Wow, Entonces qué ya desgracia. empezó ella a cambiar. Tenía la niña, yo de igual manera, con mi cesárea abierta y con lo que fuera, porque es algo que se demora mucho para cerrar. Yo le hacía todo a mi niña, yo me volví de hecho muy, o sea, yo no quería soltarla para nada. Claro, normal. Entonces la niña se paraba a llorar a las 2 de la mañana y ella era, preste, preste, y yo, preste, ¿qué? No es que yo soy la mamá, es que usted no sabe, y yo, pero yo aprendo. Entonces Muy no, bien ahí. ahí fue donde le empecé a quitar poder. Empiezas a Entonces poner eso no. límites porque no le permites que te quite tu rol de madre, porque es lo que hacen. Intentan anularte y quitarte tu rol de madre. Y Me decía, tu usted rol está de muy todo, tu joven, rol de ser humano, tu rol de ser. usted está muy joven, ¿por qué no me deja la niña aquí? ¿Por qué? No, yo no se la voy a dejar a nadie, es que es mía. Yo aprendí a amar la vida cuando nació mi hija. Para mí el momento más feliz de mi vida fue el día que la vi y ha sido desde que nació el amor más bonito que yo tengo. ¿Cómo se lo iba a entregar a alguien? Es que no es una cosa, es que no es una marioneta para alguien más, no. Y un día mi mamá me invita, ya todavía trabajaba en una de esas casas de familia, empleada doméstica, y me invita para allá porque la señora para la que ella trabajaba yo le caía muy bien. Y ella decía que me entendía porque mi mamá decía que la más bonita era la del medio, cuando a ella le parecía que mi cara era muy bonita y era pues como muy buena gente conmigo. Me invita para allá, entonces yo le digo a la mamá de este tipo, voy a salir, ¿sí? ¿Con permiso de quién? Y yo me quedé como así, sí, usted la niña no me la va a sacar, yo no me la nada, es que es mía. Qué controladores son. Yo le dije, no, 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 no me la nada, es que es mía. Ay, entonces yo me fui y ella llamó llorando el hijo. Que sí, que yo había pasado por encima de ella, que no sé qué, que bueno. Te llamo llorando. No, llamó al hijo llorando, Ella llamó al hijo llorando. Vale, sí, 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 sí. a hacerle drama. Entonces, allá donde mi mamá trabajaba, o sea, se largó a llover horrible. Yo no me podía ir con la niña de esa manera, entonces la jefe de mi mamá nos dio para un taxi, nos fuimos en taxi y me fui a quedar esa noche en la casa de mi mamá. Ay, Marta, por Dios. Llega este hombre y empieza a tocar la puerta y yo tenía mucho miedo, yo estaba muerta del miedo. Yo, no, no abra, no abra, no abra, no abra, porque él ya había sido violento. Entonces yo era, no, 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 no abra, no abra, no abra. Dañó la chapa de la puerta.
la cerradura la dañó. Qué peligroso, ¿no? Y Este se personaje. entra y me trajo la bañera de la niña con ropa de la niña y cogió, la leche de la niña era muy costosa porque pues como yo no la pude alimentar, entonces, y ella era intolerante a la lactosa y fue y me tiró 10.000 pesos y me dijo, mire a ver si con eso es que le va a alcanzar para la leche, porque usted no tenía por qué no haberle hecho caso a mi mamá, es que mi mamá es la que manda. Sí, sí, me Estúpida. imagino a su mamá diciéndole, ¿ves? Y rómpele la puerta si hace falta, y él todo empoderado, ¿no? Es que son así, como se retroalimentan entre ellos, es que en manada, es horrible. Sí, entonces cuando él hace esto, mi mamá sale y le dice, no, pero así no, que no sé qué, pero termina apoyando. A ti no, por supuesto. Entonces yo me quedé ahí unos días, hasta que ya mi mamá empezó a decirme que no, que era que uno no tiraba un hogar a la basura por bobadas, que era que eso eran cosas muy normales. Claro, como a ella mi papá la o sea, le da unas que a mí no me tocó vivirlas gracias al Señor, porque, como te digo, Él no vivió conmigo directamente, Él Te vivió libraste con de mis esas, hermanos. pero no te libraste de las de tus hermanas y las de tu madre. No, y toda la vida siempre he sido, no sé si por eso, muy de protegernos entre mujeres, o sea, como tal, como de, a mí sí, sí yo veo en la calle que un hombre le está pegando a una mujer, yo me meto. Y no me importa, o sea, en el momento no me importa, porque es como darle esa protección a alguien que uno no tuvo. Pero No, fíjate no le que a ti quien te pegó fueron mujeres. Fíjate, eso es Y es muy importante. charro porque no, es muy chistoso Mm. porque yo aún así no soy de atacar, no, no, yo no soy capaz como, o de decir que soy tu amiga y que por detrás voy a hablar mal de ti, o que, no, a mí no, no soporto eso. No, porque tienes Como hoy en empatía. día, Eres una persona que tienes empatía y la sientes. como hoy en día tampoco soporto la hipocresía. Entonces, cuando yo veo que digamos, alguien habló o dijo cualquier cosa y yo así la quiera mucho a la persona, aprendí a alejarme. No, no me Bien haces hecho. bien, te vas de mi vida. Exacto. Y de hecho soy muy criticada por eso, porque es que uno Mm. tiene que perdonar, que uno tiene que pasar página, que uno tiene que hacer de cuenta que es que todo, el lema de mi mamá es que todo el mundo habla de todo el mundo, ¿qué le hace? Uno tiene derecho a opinar y a mí no me parece. Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Entonces ya yo me devuelvo para allá, para esa casa, y bueno, para no hacerte el cuento muy largo, después de muchos meses yo logro convencerlo a él porque yo creía que saliendo de esa casa, él iba a dejar de me iba a dejar de humillarme, porque me paraba del brazo en el espejo y me decía, mírese, ¿quién se va a fijar en usted? Mire cómo quedó después del embarazo. Entonces yo logro convencerlo de que se vaya a vivir conmigo aparte, porque según yo así iba a mejorar. Y además Mejorar. también de paso huías de esa suegra y la abuela de él también. No, y el papá me escuchaba hablar y me decía, chito, chito, cállese, Uf, cállese que también me la aturde. figura del papa también estaba ahí. Vale, perdón. Y el único que fue cordial conmigo en esa casa fue el hermano de él. Nunca El me que se trató mal. prestó para quedarse en el hospital. Sí, fue el único, él nunca me trató mal, él nunca me insultó, nada. Pero de resto yo fui víctima de esos tres Mm. todo ese tiempo fui víctima de esos tres. Cuando salimos de allá, yo ya había conseguido un trabajo. Entonces yo empecé a ser impulsadora en almacenes de cadena. Trabajaba de 11 de la mañana a 7 de la noche y le pagaba a mi mamá para que me cuidara a la niña. Mm. Mientras yo trabajaba porque nos pasamos a vivir cerca de mi mamá. Porque tenías esa dependencia emocional con tu madre, ¿a que Sí, sí? Que la necesitabas para todo, su opinión para todo. Y fíjate, cuando este hombre se presenta en tu casa y rompe la puerta prácticamente, ella me comentaste que te dijo, no, pero es que tú tienes que perdonarlo, ¿eh? Como ella controla absolutamente tu vida y tú sí, no decides nada. Y no, empiezas a trabajar, empiezas a moverte y ahí es cuando empiezas a alejarte un poco, a ver que existe otro mundo, ¿no? Y eso es muy importante. Eso te da esa perspectiva que no tenías cuando estás tan controlada y encerrada y atrapada ahí. ¿Mm? cuando yo llego, ya la niña tenía en ese momento 9 meses. Entonces ya yo empiezo a trabajar. Cuando él a veces descansaba hasta 3 y 4 días, por lo que te digo, él trabajaba de vigilante, entonces trabajan días seguidos y descansan días seguidos. Marta, yo llegaba y a mí me tocaba estar de pie todo el día y a mí me tocaba caminar mucho y si yo no dejaba algo hecho, él no hacía nada. Y cuando llegaba empezaba, ¿qué hubo? Entonces, ¿a qué hora es la comida? Me vale a ver. Y yo, pero si usted estaba descansando, ¿por qué no me ayuda?
yo llegué muy cansada. No, 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 no. Eso fue lo primero. Cuando ya lo segundo fue decir que yo tenía amantes. Me medía el tiempo milímetro a milímetro del trabajo a la casa. Son muy controladores. Y yo le decía, pero mira que me demoro 1 hora mientras el bus sube desde la casa hasta, desde el trabajo hasta acá. No, usted es una vagabunda, usted es una, mejor dicho, todas las palabras feas que te puedas imaginar. Yo no tenía relaciones íntimas. Yo dormía con mi hija. No querías. Y no, no, es que no, no, no me llamaba la atención porque a él le gustaba, aparte de todo, ser brusco. O sea, cuando yo no quería era cuando él más lo hizo. Yo fui a mucho tiempo Eso es muy sin significativo. saber que lo era, sin saber que lo era. Entonces yo llegaba y hacía todo ligerito y le daba comida y iba por la niña y llegaba y me acostaba y me tapaba toda hasta la cabeza, a veces ni comía y él empezaba a tirarme cosas ahí. Hasta que ya una vez que empezó a asfixiar y estando delante de la niña, de la manera más brutal que te puedas imaginar. Fue tanto así que yo duré casi 1 año, pues no, no sé cómo explicártelo, que duré casi 1 año con un problema, digámoslo, sangrando, enferma por lo que él me hizo. Terrible. Y mi niña hablaba desde los 6 meses, Sofía. Ella fue muy inteligente. Mi niña hablaba desde los 6 meses, ella fue muy inteligente y le decía, suelta a mi mamá. Y ella ya teniendo 9 le decía que me soltara. Si no es porque llega uno de mis hermanos medios, que igual yo tengo relación con ellos, y casi tumba la puerta, él no me hubiera soltado. Ahí fue donde yo le dije a mi mamá, o usted me recibe mientras yo puedo pagar algo sola, o yo me voy a vivir debajo de un puente, o yo hago lo que sea, pero no me soporto más este hombre. Ya basta. Porque aparte de todo, Marta llegaba a la casa dizque con un pan hawaiano en la quincena. O sea, yo sola era la que tenía que hacer todo, que llevar todo económicamente, y aparte de todo tenía otras mujeres en la calle y el cínico me decía, es que ellas tienen lo que usted no. Sí, sí, de manual. Es un personaje de manual. Y adicional, entonces mi mamá, listo, ese día me recibió, pero todo el tiempo era, ay, mi hija, hay cosas que eso se puede arreglar. Pues no, y entonces él lo recibían como un príncipe donde mamá. Llegaba y, ay, venga, le sirve el almuerzo, el juguito. Ay, es que es muy buen papá, porque da una cuota alimentaria. Madre mía. Es muy buen papá. Entonces ya en ese tiempo, yo me quedé mucho tiempo sola hasta que conozco en uno de los almacenes de cadena, que yo era impulsadora, conozco a un supervisor de ahí, que él empezó, pues, cuando yo lo vi me pareció horrible. Te voy a ser muy honesta. Otra vez. Yo, ay, no, pero ese señor, ¿qué? ¿Por qué está detrás de mí? ¿Qué es eso? Y esa intuición, también, que también forma parte de me pareció horrible. Porque ¿Sí? si uno es buena persona, aunque físicamente no sea muy agradable. No, pero es que como persona también me parecía horrible. Eso, O sea, eso es te digo muy que me parecía horrible es porque era mujeriego, era con la una y con la otra. Entonces, cada rato que, ay, que el supervisor le echa los perros a esta y a aquella. Cachar los perros es como coquetearle. Sí. A esta y a aquella y no sé qué. Yo decía, ay, no, qué horror ese señor. Y es que no cae en cuenta, pues, que uno con 40 años ya es de estar como puesto en su sitio. Y yo ya empecé a enfermarme. Entonces a mí me dio un tema en la matriz que se llama hiperplasia, es una acumulación de células, es algo muy parecido al cáncer. Entonces yo empiezo a enfermarme, empiezo muy mal, y él empieza a estar pendiente. Él se dio cuenta y él empezó a estar pendiente, me escribió un día por redes sociales. Fíjate cómo utilizan siempre una vulnerabilidad para cazar a una víctima, ¿eh? Sí. Ese momento vulnerable era perfecto para él. Entonces empieza a escribirte por redes, ¿no? Por redes. Ay, qué tan bonita, que no sé qué. Yo me creía la más fea del mundo porque aparte de todo, ese problema hormonal hizo que yo subiera de peso muchísimo. Y honestamente, pues estaba demacrada, estaba enferma, me tocaba tomar mucho medicamento. Aparte de que a mí lo que me hizo el papá de mi hija me dejó muchas secuelas. Fueron muchas cosas a nivel de salud. Entonces, pues él ya había empezado entonces a escribirme por redes sociales, a invitarme a salir. Y yo cuando él me escribió la primera vez, aunque yo ya estaba enferma, era como, no, pero el que está pensando, pues porque es que de igual manera yo tenía 20 años y él 40. Entonces, pues yo no cuestiono la gente que tiene relaciones con personas mayores, pero hoy en día sí entiendo que él tenía todas las banderas rojas del mundo y que aún yo sabiendo muchas cosas caí. Claro.
Y Porque yo te ya dieron estaba, cariño en un momento de vulnerabilidad y necesitabas ese apoyo emocional y ellos aprovechan ese momento donde tú estás muy vulnerable para cazarte y atraparte. Por eso son manipuladores. entonces, y que como le digo, yo me sentía la más fea, la más, o sea, si antes me sentía así, en ese momento era mucho más, porque estaba enferma, porque el papá de mi hija, por ejemplo, ya cuando supo que yo estaba enferma, como a él le daban entrada donde mi mamá, entonces iba y me decía cosas y bueno, un día me invita a salir y entonces mi hermana me decía, ay, boba, pues salga, salga, él tiene plata, él no sé qué, resulté saliendo. Como yo me apresuré tanto a tantas cosas, pero aún así nunca viví muchas, yo no sabía ni siquiera montarme en un carro bonito, ni salir a un buen lugar, ni nada de esto. Entonces él va a mi casa y me recoge en un carro divino que tenía y me llevó a un restaurante súper fino y después de ahí me invitó a bailar. Eso no lo había hecho nunca con nadie porque el papá de mi hija nunca hizo eso conmigo. Me invitó a bailar, toda la noche me dijo que era la mujer más hermosa del mundo, que no, que mejor dicho. Y entonces ya ahí me empezó a gustar. Ya bajas todas las Cuando, defensas ahí y ya estás en sus garras. Y es muy inconsciente, pero ahí ya estabas ya atrapada. sí, me sentía disque especial, bonita. Yo decía, bueno, es que yo no es lo que yo creía, es un mejor ser humano, no sé qué. Y era lo que Cuando yo creías. no sí, entonces yo no conocía ni el mar ni nada. Y mi niña, pues obviamente tampoco. Mm. Ya para ese momento, mi hija tenía 2 añitos. Entonces él mismo me dijo, ya compré tiquetes para que nos vamos para Santa Marta. No, que fue esa alegría. No, para mí fue una cosa de impresión. Y más que fuese respeto todo el tiempo. Él nos llevó de paseo, nos compró de todo, fue súper atento. Él tenía una hija en ese momento de 15 años, súper atento. Yo le llevé unas cositas a la hija de él y todo eso. Hice muy buena relación con la hija de él. Y en todo ese paseo me respeto, me trató bien. No, en todo ese paseo ni me dijo que me tenía que acostar con él, nada. Entonces yo estaba, ahí fue donde ya me enamoré. Yo sé que puede decir, oh, según yo, puede decir uno que muy ligero, pero lo que pasó fue que yo nunca me había sentido como que nadie me quisiera ver como una cosa, que él ya lo hacía, pero yo no sabía. Y cuando regresamos de este viaje, nos quedamos en la casa de él ese fin de semana. Entonces yo me dediqué a todo ese fin de semana a cocinarles a él y a la hija, a estar pendiente de la casa, a estar pendiente de todo lo de él. Y bueno, y ya con el tiempo empecé a ir a quedarme allá. Entonces ya empecé a hacer no vivíamos juntos, pero entonces yo iba y me quedaba creyendo que yo era disque la novia, creyendo, mentiras. Cuando a los 4 meses, 5 meses de eso, llega una muchacha que era también impulsadora y puso una foto con él. Yo me metí al perfil cuando veo un montón de cosas y yo le hice el reclamo y me dijo, ay, canzona, eso es una amiga, qué fastidio usted. No, 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 a mí no me gusta que me estén viendo, a mí no me moleste. Y yo hablé con la muchacha, yo le escribí. Y yo, ay, venga, yo quiero saber usted qué tiene con él. Y entonces me dijo, pues que le hayamos puesto nombre, nada, pero salimos hace más de 2 años y yo, ¿qué? O sea, yo era la otra, pero ella permitía que él montara fotos conmigo cuando estuve en el mar. Y ¿sabe qué fue lo que le dijo? Que era que me tenía lástima porque yo estaba enferma. Entonces, que como yo estaba enferma, él hacía esto con una obra de caridad para mí, para mi hija, pero que no, que yo no le interesaba en lo más mínimo. Cuando ella me dijo eso, yo sentí que el mundo se me vino encima. Imagínate, o sea, él viene siendo mucho mayor que yo, me envuelve y todo esto, y mi cuerpo somatiza todo, mi cuerpo somatiza todo. Hasta ese momento ya yo vi que todo lo somatizaba porque me dio daño estomacal, empecé con náuseas, me enfermé horrible, adicional pues de que yo ya estaba enferma, me enfermé horrible y yo lloraba y le decía, pero ¿por qué me haces esto? Y cuando lo llamé a él me dijo, fastidiosa, cómprese una vida, a mí no me jodas, a mí no me gusta que me digan nada. Y el tiempo siguió transcurriendo así, hasta que me dieron, para acabar de ajustar, me dieron cálculos en la vesícula, me la tenían que sacar. Entonces yo estaba supuestamente enojada con él. Cuando él se apareció allá en la clínica, cuando yo abrí los ojos y lo primero que vi fue a él, no, súper cariñoso, con una ancheta gigante, que él me amaba, que era que yo era muy peleona,
Yo me creí que el problema era yo. Ay, Exacto. sí, tan cansona, si es que él sí pasa tiempo conmigo, esa otra se lo está inventando. Marta tenía fotos, tenía todo y no quise creer en ese momento. No lograste reaccionar todavía, no, Para, porque además repetimos que estás en un momento y una situación muy vulnerable, ¿eh? Eso es para importante. los días siguientes, acá en Colombia se juega Amigo Secreto para San Valentín, pues como para acá el Día de Amor y Amistad es en septiembre. Entonces se dan regalos el Día de Amor y Amistad y todo este tema. Él desapareció y yo recién operada y él desapareció cuando ya la muchacha cogió a montar fotos de todo lo que hacía con él. Ay, cuando voy y lo veo súper acaramelado con ella en esas fotos, yo súper mal, lloré, lloré, fue una dependencia emocional que hoy en día me da vergüenza. Fue tan horrible porque él podía hacer lo que fuera y yo quería seguir ahí. Sí, es como una adicción igual. Y él a mi mamá le daba regalos y él, claro que en ese tiempo mi mamá sí llegó a alegarme y me decía, ese tipo bien feo y todo lo que te hace y vos querés seguir ahí, es que no vales nada, es que entonces ¿por qué no podías perdonar el papá de la niña? Es que no sé qué. Y yo quería seguir ahí, pero entonces él llegaba y se las compraba con cualquier cosa y ya, yo, hola, ¿cómo estás? No pasaba nada. Resulta que yo seguía ahí un año más, siendo una mujer totalmente, o sea, que ya, incluso yo me había ido de donde mi mamá a vivir sola con la niña y me devolví porque en ese tiempo ella se atrasó en servicios, o sea, porque yo era la que proveía todo en ese momento. Imagínate, tú Entonces, eras la que proveía económicamente a tu madre, ¿eh? Aquí, fíjate, sí. ¿eh? Eso es importante. Entonces a mí me tocó devolverme porque no me daba para mantener dos casas. Y entonces yo me fui para donde mi mamá y entonces él iba y me decía, ay no, pero es que yo te amo, es que no sé qué, y llegaba con flores y llegaba, ay no, si él no la quisiera no la buscaba. Cuando ya para ese siguiente cumpleaños mío, él se fue donde yo estaba trabajando, yo ya no trabajaba con almacenes de cadena, sino que estaba con el tema de belleza. Imagínate qué tan contradictorio, siempre me creí fea y trabajaba con belleza. Y de hecho soy muy buena en eso. Y él fue hasta allá a llevarme un anillo y a decirme que me casara. ¿A decirte? Y yo, a decirme que me casara con él. Wow. Yo no sé en ese momento si fue la intuición o qué fue, pero yo le dije que no. Yo le dije, usted me esconde algo y no va a pasar. Y Cuando al otro, estabas en una relación donde ya había esa triangulación desde el principio con la otra, ¿eh? sí, Son estas claro, relaciones que con parecen la otra y con las otras. y con Según las. eso, le encantaban las muchachitas que Sí. iban jóvenes a Mm. impulsar a esos almacenes. Y entonces yo le dije que no, él me dio el regalo de cumpleaños, me invitó a comer, me dijo que lo pensara, cuando al otro día me mandó la foto de la ecografía y la prueba de embarazo de la muchacha. De ella. Estaba embarazada. Oh, Estaba embarazada. qué malvado. Y yo sentí, yo estaba en un punto de venta en una tienda de belleza en la que yo trabajaba y yo empecé a sentir que el mundo se me venía encima y empecé a sentir mareo y empecé a sentir náuseas, me desmayé. Cuando despierto, la tienda es de dos que hoy en día son muy buenos amigos míos, eran mis clientes en ese momento. Ellos son pareja, son una pareja espectacular que admiro muchísimo. Y José me decía, Linda, por Dios, no te puedes poner así, mírate en un espejo, tú eres muy bonita, ese tipo está viejo, ese tipo, no, pues no, la vida te hizo fue un favor, con el tiempo lo vas a ver y yo lloré, y lloré. Imagínate que estuve como 20 días incapacitada, súper enferma. Todo lo que había ganado mejorar la enfermedad retrocedió y las defensas se me vinieron al suelo. Yo no me podía quedar sola porque me ponía a llorar. Y de Tocaste hecho, aunque no fondo. guardo ningún sentimiento por él, todavía me acuerdo de eso y se me pone la piel y me da como ese sentimiento de tristeza, porque fue en ese momento yo sentía que se habían burlado de mí y muchas cosas, pero fue lo que yo permití. Entonces, Pero no pero lo podías evitarlo. permití exactamente. O sea, yo decía, ¿por qué me dejé llegar hasta acá? ¿Por qué? Y me di muy duro, porque es que ese siempre ha sido mi problema. Claro, Marta, si usted viene y me ofende a mí y me daña, yo siempre voy a decir, es que yo tuve culpa en algo. claro. Siempre. Y eso es Entonces, muy importante entender qué es responsabilidad tuya y qué no lo es. Eso es muy importante, sí. discernir. Entonces ya ahí fue donde yo le dije a él, usted ya se murió para mí, yo no quiero nada con usted, lo eliminé de mi vida totalmente. Muy Pero bien. resulta que esta muchacha estaba muy mal ya. La otra vida. Ujú. Muy mal, y me da mucho pesar porque ella todavía está ahí. Ya. Estaba tan mal que imagínate que se averiguó dónde trabajaba yo
y fue con el niño cuando nació a decirme que iba a comprar con la tarjeta del esposo y no sé qué. Yo después de eso me quedé sola ese tiempo, que iba a comprar con la tarjeta y que quería que la asesorara yo. Ese era el último día que yo iba a trabajar en punto de venta. Es que la vida es muy chistosa. Era Muy el último día narcisista porque... esta pareja de él, ¿eh? Del psicópata este. Sí, Mm. entonces apareció allá y compró varias cosas. Ay, y como al fin y al cabo yo estaba vendiendo, yo era temblando así súper impresionante, pero no le demostré nada. Yo la atendí como cualquier cliente porque para mí, o sea, yo amo lo que hago y para mí mi trabajo es hacer bien las cosas y asesorarte bien. Claro. Incluso estaba tan mal que imagínate que si yo me ponía el color del cabello de un color, ella lo quería de ese color. Entonces, en ese momento, yo me había tapado unas iluminaciones que tenía, yo tenía el cabello largo en ese momento, tenía unas iluminaciones y me las tapé con un tono. ¿Y sabe qué fue? Y me dijo, yo quiero el tono que usted tiene aplicado. Y es que nadie ha podido dar con él. Te tenía Y celos yo porque la le... triangulaba contigo, por supuesto. Entonces yo le dije, sí señora, Mm. tranquila. Cogí y le vendí todo, le vendí todo. Y al otro día, menos mal en esa tienda me conocían mucho, al otro día, y yo no era la que cobraba caja, fue a decir que yo le había robado. ¡Wow! Imagínate. Tremenda, tremenda. Es tremenda. Entonces, ahí mismo la de la tienda le dijo, no, primero que todo, ya no fue quien te cobró. Y segundo que todo, quien te cobró fui yo. Y además ella ya no trabaja aquí, ella ya ascendió. Porque yo en el tema laboral sí empecé a crecer y empecé a aprender muchas cosas y empecé a querer. Siempre he querido ser la mejor en lo que haga, pero no sé por qué siempre siento que me falta. Siempre. El síndrome del impostor. Es normal. Siempre siento que me falta. Es Entonces, digamos, intentar siempre hacer más y mejor para sentir que encajo, para sentirme sí, validada, para sentir que realmente soy alguien, ¿no? Porque has sido tratada como un objeto, te has sentido siempre como un objeto, pero tienes ese instinto de lucha, de supervivencia que te ha permitido hacer esto. Y es muy típico que las víctimas tengan el síndrome del impostor. Pero es muy importante darse cuenta de esto, ¿eh? Porque hay que aprender a poner esos límites también para nuestra propia salud y bienestar. Es muy importante. sí, porque de hecho eso es lo que más me despierta la ansiedad y tengo un trastorno obsesivo compulsivo con hacerlo todo perfecto. Pero lo bueno es que ya yo sé qué es lo que tengo y que tengo toda la disposición de cambiarlo. ¿Por qué? Porque no solamente es por mí, es por mi hija, es hasta por mis mascotas, porque yo soy muy animalista. Yo tengo en este momento, tengo 4 gatas que son adoptadas, rescatadas y tengo un perrito. Mm. Y mi pareja también, de hecho, que también fue toda su vida por su familia, por muchas cosas, va conmigo a terapia también, o sea, recibimos terapia individual. Muy bien. Y uno caer en cuenta de todas estas cosas y, por ejemplo, canales como el tuyo son una ayuda impresionante, o sea, de verdad que si todo el que tenga el conocimiento, así como cuando tú lo adquiriste, que tengo entendido que también fuiste víctima en algún momento, Así es. uno quiere que nadie más pase por lo mismo, porque nosotros tenemos esa empatía. Porque de hecho, Marta, yo llegué a creer que la narcisista era yo. Sí, eso es muy típico. Es muy típico porque llegas hasta a desconectar de tus propias emociones, porque duele todo. Todo duele, entonces desconecto, ¿no? Y sientes que no sientes. Y es esa Yo sensación de era que eres mala, porque también te han inculcado. Fíjate, todo lo eso, que aprendes es la indefensión aprendida, no solo te enseña que eres una indefensa, sino que eres culpable, que eres mala, que todo lo que has hecho en la vida está mal y es por tu culpa, ¿no? Entonces, sí, entonces, te sientes mala, te sientes mala, sobre todo cuando empiezas a poner límites, cuando aprendes que tienes que poner límites, al principio cuesta mucho, porque sientes yo que poniendo siempre límites, lo que dices, ¿no? Si alguien te dice, es malo, te da algo, tú te sientes como que no te lo mereces, te sientes o mal. como que le debo pagar eso. O que se lo tienes Entonces, que devolver y se lo eso, tienes que pagar cuando alguien está haciendo algo por ti. Y tienes ese derecho a dejar que la gente te ayude si quiere. Y claro que sí, pero no sientes que te lo mereces. Entonces, eso es lo que tienes que trabajar en terapia y eso es lo que tienes que ir poco a poco desaprendiendo. Todo lo que aprendiste, toda esa programación que viene de todo ese es empezar a desaprenderla. desaprender y reconstruirte desde unos cimientos fuertes. Y ahí es donde empiezas a ver
que si eres capaz, de que sí te puedes amar a ti misma, te puedes respetar a ti misma y que poner límites es la base para vivir dignamente, Sí, dignamente. total. Entonces yo ya empecé a trabajar en una buena empresa, ganaba bien, pero me metí de lleno en el trabajo. Yo empecé a viajar, ya vivía en un mejor apartamento, pero con mi mamá, Mm, en el lugar que ella quiso, porque ella dijo, yo nunca me sentí del barrio donde vivíamos, porque no me gustaba el ambiente. Entonces cuando ella dijo, ay, ahora sí me quiero ir, porque nunca me fui porque ella no quería. Ahora sí me quiero ir y quiero que sea para tal par. Yo no sé si va a sonar feo, pero a mí me gustan las cosas bonitas. Entonces cuando no, yo ¿ves? No vine, tienes que sentir culpa por sentir, por ser quien eres. Es fantástico si te gustan las cosas bonitas. sí, entonces el apartamento para el que veníamos era muy bonito y a mí me hizo mucha ilusión. Yo saqué, o sea, el dinero que yo ganaba, ella era la que lo administraba todo, entonces Control, te seguía sí, controlando. entonces, pues, pero para mí no importaba. Yo decía, ah, de pronto así me quiere, entonces no importa. Resulta que ya luego de estar viviendo un tiempo, yo viajaba todo el tiempo y venía solo cada 8 días. Yo me volví una máquina de trabajo, de producir, producir, producir. Y en esa empresa me iba muy bien. Ahí me enfermé del riñón, porque como te digo, yo quedé con las defensas muy bajitas. Yo me Y enfermé del riñón y me arrastrando un hospitalicé. trastorno de estrés postraumático, que eso es muy Exactamente. importante. Por eso somatizamos, porque nuestro cuerpo nos está avisando de que hay cosas que no están bien. Sí, entonces me hospitalizan 2 meses y yo había conseguido un gatito. Me lo había dado el que era mi jefe. Era costoso, era un gato angora. Mm. Mi jefe me lo había dado y yo le había dicho a ella, ay mamá, mire que él no da nada que hacer. Y la niña, pues que ya estaba ya grandecita, le decía, ay mamita, yo limpio el arenero y yo le doy comida. Ella odió mi gato desde que llegó, pero profundamente, lo odiaba, me lo miraba mal. No le hizo cosas feas porque la niña nunca lo permitió, Bravo. pero me odiaba el gato. Cuando me hospitalizan, cuando salgo yo y mi gato no está, lo regaló. Oh, Lo regaló. Ahí fue donde qué yo dije, malvada. ya no más, o sea, ya no puede pasar más esto. Yo no pido nada, yo aquí lo doy todo, yo nunca dejo nada para mí. Lo único que yo quería era tener mi gato ni eso pude, porque ya me había dicho, o es el gato o soy yo. Oh, es tremendo, tremendo. Y sabiendo que ya allá en la clínica le habían dicho que no tenía nada que ver el gato con mi enfermedad, porque ella trató de convencerme de que estaba enferma, era por mi gato. El gaslighting. Mm. Entonces yo dije, no, dije, voy a viajar este último mes y vengo y busco casa y me voy a vivir sola, Muy así bien. me toque cambiar de trabajo, por lo que sea. Yo estando viajando, te voy a ser muy honesta, yo siempre había tenido como la curiosidad o el sentimiento de que tenía como una atracción hacia las mujeres, Mm. pero nunca había mostrado nada porque me hubiese matado. O sea, mi mamá me hubiese matado, eso hubiera sido, siempre tuve mucho miedo. Entonces yo bajo una aplicación y que era solamente de mujeres porque yo dije, si ella nunca ha respetado nada mío y yo ya me he visto varias veces para morirme, porque esa vez de los riñones también me dio una septicemia que casi me mató. Yo estuve, como te digo, 2 meses allá, me tocó Navidad y Año Nuevo allá en la clínica. Entonces yo dije, no, voy a hacer algo que yo siempre he querido hacer. Bajo la aplicación, según yo, dije que iba a ser muy así, muy extrovertida con todo el mundo y no sé qué, mentira. Cuando primero me hablan 2 chicas muy bonitas, pero cuando una de ellas me muestra el cuerpo, a mí me dio como enojo. Yo le dije, no, es que por eso es que no sexualiza, no haga eso, es que yo no quiero una persona como un objeto, ¿qué es eso? Ay, no, que entonces yo no sabía lo que quería. Cuando, De remarcar que en estas aplicaciones, tanto de mujeres, de hombres, da igual, están plagadas de narcisistas, plagadas de depredadores, sí, plagadas. Y también hay buenas personas, pero es muy difícil encontrarse a una. Muy difícil, porque es entonces, muy fácil manipular a través de las redes sociales. sí, total. Entonces ahí tú ves la foto y le das me gusta y si la persona te hace más, le puedes hablar. Uh-huh. Entonces, con esas 2 chicas súper bonitas y todo el tema, hasta profesionales y todo, pero querían era como llegar a mostrar su cuerpo. Y te digo, yo no tengo ese lado, yo no soy así. O Uh-huh. sea, yo nunca voy a mirar a una persona con morbo, no me gusta. Entonces, yo decía,
no hay nada en la cabeza entonces, no hay nada para mostrar. Y más bien eliminaba. Cuando a la que es hoy en día mi pareja no me habló, que porque yo le parecía muy bonita en la foto que tenía y que cómo le iba a parar bolas. Entonces yo fui quien le habló. Yo le hablé y fue hasta distante, así como prevenida. Y a mí me gustó mucho que hubo mucho de qué hablar. Ella estaba estudiando auxiliar de odontología, hubo mucho de qué hablar y en ningún momento me dijo nada feo, no me dijo nada, no me dijo nada. Y a los 2 días, ya llevábamos hablando esos 2 días, yo volvía de donde estaba en Caucasia trabajando y yo fui la que le dijo que nos viéramos. Y entonces ella se quedó aterrada y me dijo, ¿es en serio? ¿Pero usted ya vio mi foto? Y yo le dije, sí, me pareces muy bonita. Y me dijo, no, no me estás viendo bien. Yo vine y me organicé y ese día sí me sentía bonita y ese día, mejor dicho, y salí y me fui a verme con ella. Ella tenía pena de acercárseme, tenía mucha pena de acercárseme, que porque de pronto yo la rechazaba. Pero También venía de una situación, sí, ¿no? Y es muy uy, no, típico. Y si tenía una tú, expareja que le llevaba 20 años y era horrible en el horrible, sentido de, claro, no hablo físicamente, sino que era muy, esa señora es una narcisista, pero así extremo, o sea, le pasó por decía que eso. era vieja, que era fea, empezó con ella desde los 18 años y duró hasta los 28 que empezó conmigo, Ujú. porque yo fui de cierta manera quien le ayudó a salir de eso. Qué bien, pero fíjate que si tú hubieras sido una depredadora, lo hubieras tenido muy fácil con ella, La porque hubiera ella te tenido muy... está diciendo, no, pero yo no, ¿cómo a mí me va a querer alguien? Y es Imagínate una que, persona muy vulnerable para estar en redes sociales porque ahí se la comen sí. viva. Entonces, suerte que dio contigo, Linda. Sí, suerte para mí también que di con ella, Suerte porque que también ella, sí, que sí, disteis la una con la otra. imagínate que mide 1,68 y pesaba 45 kilos en ese momento, imagínate cómo estaba. El Mm, cabello era súper poquitico, o sea, y estaba muy enferma, todo el tiempo tiene lupus en este momento. mm. Pero, pero lo que hace que estamos juntas, yo me puse a la tarea de que todo mejorara, entonces vamos a terapia, ha subido de peso, ya de 45 kilos que pesaba, ya pesa 62, ya se siente bonita cuando yo le hago algo, porque como te digo, yo soy buena en el tema de la belleza y soy técnica capilar. Entonces ha tenido de todos los colores que ha querido en el cabello. De hecho, en ¿Y este momento yo lo cómo único... es estar en una relación con alguien que te sientes bien? Cuéntalo, Uy, después de lo que venimos. es muy raro al principio, es muy raro, porque es lo que te digo, yo pensaba que no merecía eso, entonces yo todo el tiempo he querido como compensarle todo lo que hace por mí, y entonces ella muchas veces me sienta y me dice, pero es que tú me salvaste la vida, si tú no hubieras llegado a mi vida, yo ya me hubiera muerto, porque a mí no me importaba nada. A mí ya lo que fuera, yo ya vivía en automático y tú me enseñaste que es querer bonito, que entonces entre las dos nos hemos construido mucho. Pero te digo, al principio no fue tan color de rosa porque ella estaba todavía saliendo de este vínculo con esta señora y no me lo dijo por miedo a que yo me alejara. Entonces, cuando yo me doy cuenta, yo me sentí otra vez que me habían engañado, que me habían dañado y entonces yo la saco de mi vida y para ella fue un golpe muy duro, se enfermó también mucho y un día cualquiera me dijo, no, es que yo estoy dispuesta a demostrarte como sea, que yo no quiero estar ahí, si ya me enseñaste que alguien me puede querer y a valorarme a mí, ¿cómo voy a querer volver ahí? Esa señora empezó a hacernos la vida imposible, me buscaba, me amenazaba, me llamó y me dijo que ella era una loca, que ella era una mala persona, que no, eso trató de difamarla, llamó a la mamá de mi pareja y le dijo que ya le había robado a las familiares, o sea, les dijo cosas horribles, le hizo una difamación impresionante. Claro. Pero yo ya cuando le dije a ella, vamos a ir a terapia, y me dijo, sí, yo dije, ah, no, está dispuesta. Y empezamos ya entonces una relación como tal y mi mamá se dio cuenta. Esa Se era la dio gran cuenta, pregunta. ¿Cómo se tomó esto, ay, madre? ay, Jesucristo bendito. Fue horrible, Marta, fue horrible. Eso fue para la pandemia. Mm, Horrible porque ella creía que yo salía con un hombre. Entonces hasta ahí estaba tranquila. Cuando yo decidí decirle, mira, lo que pasa es esto
y esto. Todavía no me había ido de vivir con él, todavía no lo había, no. Yo le dije, yo estoy enamorada de alguien, me trata como nunca nadie me había tratado. Me pasó también algo muy chistoso, Marta, que yo no me lo puedo explicar porque siempre me he burlado de la gente que dice que a primera vista siente una conexión con una persona. A mí me pasó con ella y tenía mucho miedo de que fuera como el enamoramiento del momento o lo que pasa porque uno ya vive prevenido y no. Yo te puedo decir que después de 4 años que tenemos de relación, me despierto al lado de mi esposa y la veo como la persona más hermosa del mundo. A mí no me interesa, y yo te puedo decir que hoy en día a mí no me gustan las mujeres, a mí me gusta ella. Exacto. A mí no me interesa nadie más, yo no. Y cuando yo le dije a ella, cuando yo le dije a mi mamá, me abofeteó. ¿Qué te Y dijo? me dijo depravada, me dijo asqueroso, me dijo, yo tengo un tío que se porque era gay y no lo aceptaba. Entonces me dijo, no, eso fue los insultos y dijo que era que yo estaba loca, que como yo venía de tantos procesos clínicos que yo no sabía lo que estaba haciendo, que era que mi pareja me hacía brujería. Y puedes creer que como yo venía tanto del tema católico, me lo alcancé a creer por un momento y traté de dejar a mi pareja por eso. Sí. Es que te comen la cabeza. Te comen la Pues cabeza. me latigué horrible. Cogía y me tomaba todos los antidepresivos juntos y decía, soy una asco, soy antinatural, yo porque estoy enamorada de una mujer, porque yo ya me sentía muy enamorada y yo decía, esto está mal, soy una porquería de persona. Te culpas por sentir. Eso es lo que llega a pasar. Hasta que un día un sacerdote me dijo, mira Linda, yo te voy a decir algo que si la iglesia me escucha me saca, pero las cosas como son. Te voy a decir 5 cosas muy claras que tú no ves. Eres una buena hija, eres una buena madre, eres un buen ser humano y te mereces esa felicidad que sientes con ella. Claro. Porque mi pareja yo la había dejado por eso y entonces me llamaba y llorando y me decía, pero dígame que hice mal, dígame que fue, que no. Y yo le decía, no, es que esto está mal, es que nosotros somos antinaturales, es que no es que ella me decía, no, eso no es verdad, ¿cómo va a ser pecado amar bonito? Entonces el padre me dijo, Linda, ¿usted quiere ser promiscua? Yo le dije, no, a mí no me gusta. De hecho, yo ni siquiera soy como así, pues, como son a veces, porque con las parejas que tuve eran así como a nivel, como muy, así, pues, ¿cómo te explico? Ajá, yo no, a mí de hecho me gusta, para mí todo tiene que ser con amor. De hecho, si te abrazo, si el hecho de uno disfrutar solo la compañía de una persona ya está bien. Para mí eso está bien. Entonces él me dijo, bueno, no quieres ser promiscuo, no dañas a nadie porque no estás dañando a nadie. Me dijo, ¿ya le dijiste a tu hija? Le dije, sí. Me dijo, ¿qué dijo? Yo le dije, le digo la verdad. Le dio risa y me dijo que ya sabía. Me dijo, bueno. Pensamos que los niños no se enteran de las cosas, pero se enteran de todo. No, Y se adaptan muy bien. Se adaptan muy bien. No, es que fue impresionante porque ¿sabes qué me dijo? ¿Te hace feliz? Y yo le dije, sí, mucho. Y me dijo, bueno, entonces bienvenida. Perfecto. Eso fue lo que me dijo a mí. Mientras que mi mamá me hizo la que con el papá de mi hija. Trataron de quitarme la niña, a mí me en 2 veces, estuve súper mal y ellos haciendo de las suyas, pero yo dije, ya no me voy a dejar. Yo siento que, como te digo, yo creo mucho en lo espiritual y yo siento que el universo, la vida, Dios, quien sea, mandase sacerdote a que me dijera, no te latigues más, no está mal, porque él me dijo, ¿cuántos hombres hay que tienen una esposa heterosexual y se van a estar con otras en la calle? Eso es más pecado, tú no dañas a nadie. El amor de ustedes es algo que les ayuda a construirse a las dos, que las dos, si no hubiera sido la una sin la otra en su momento, no hubieran salido de ahí y que a pesar de eso no tienen una dependencia loca ni tóxica, porque no, para nada, nosotras no nos revisamos ni celulares ni esas cosas, en cambio yo eso ya lo había vivido, de que me revisaran todo, de que me... Control no, absoluto. Yo, por ejemplo, si le digo allá, yo quiero salir con unas amigas, me dice, bueno, que te vaya bien, porque a ella casi no le gusta, como está con mucha gente, ella no le gusta mucho. No, es más introvertida a lo mejor, pero es eso, ¿sí? Es respetar cómo es cada una, cómo es cada persona. Exactamente. Y eso es dice, una relación recíproca, eso es una relación que vale la pena. Y desde tu libertad, ¿no? Fíjate que tú sentías que no eras libre, aunque no eras consciente de ello, pero eres libre para decidir lo que tú quieres hacer con tu vida y no tienes que sentir culpa por sentirte libre y decidir. Y eso es importantísimo. Imagínate que en pandemia
fui y le llevé el regalo de Día de la Madre a mis hermanas y a mi mamá. Yo siempre he sido una persona muy detallista, entonces para mí los días especiales son muy importantes, para mí todo eso es muy importante. Fui y le llevé, me lo devolvieron. Yo Claro. llegué a la casa destruidísima, porque ya así fue cuando empezó pandemia con mi mamá que me trató tan mal y todo esto, yo le propuse matrimonio a mi esposa y le dije que ya, entonces que nos casáramos. Busqué un apartamento, nos vinimos a vivir juntas mientras tanto, porque como empezó difícil casarse en ese momento, pero nos casamos un año después. Pero fue un año en el que yo dije, no voy a permitir más. Entonces me asesoré, aquí hay algo que se llama la Secretaría de la Diversidad, una defensora me dijo, no hay cómo te quiten la niña, eres una buena madre, trabajas mucho, no hay manera. Entonces se le cayó el proceso porque mi mamá le iba a ayudar a él. Imagínate que le mandaron a hacer exámenes, para ver si nosotras la tocamos. Y esa defensora al escondido mío. Y esa defensora se enojó y me dijo, tú sabes que tú los puedes demandar por eso. Son una niña de eso. Cuando tú eres una persona totalmente íntegra, ¿cómo se les ocurre? Muy importante entender que este personaje, el padre de tu niña, es un personaje peligroso. Debería estar en la cárcel solo por lo que te hizo en esa situación que has comentado. Es terrible y tristemente no denunciamos porque nos sentimos merecedoras en ese momento, ¿eh? Y no entendemos, ¿Sabes yo por estamos qué muy no lo hice, distorsionadas. Marta? Cuando me hizo lo que me hizo, porque tenía mucho miedo de que en medicina legal me tocara. Yo no quería que nadie me tocara, no quería que nadie me viera, yo veía a un hombre y quería correr, yo no, o sea, yo no El quería. miedo es terrible y bloquea, Yo, paraliza a las víctimas. Eso es muy importante que se entienda y que se vean otros y fuera de signos. eso que fue sola, porque mi mamá no me creía. ¿Sabes cuándo me vino a creer? Cuando una vez yo me fui para una cita médica y entonces ahí mismo el cirujano me dijo, Linda, tenés una obstrucción intestinal impresionante que fue causada desde tu... ¿Por qué no hacemos algo? A mí me mandaron para la clínica y estuve unos días allá y ahí fue donde ella me dijo que sí me creía, pero que es que era culpa mía, que porque como yo había sido tan dramática toda la vida y tan exagerada, que cómo me iban a haber creído. Exacto. Y cuando él un día delante de ella se destapó, porque ya se destapó descaradamente, me iba a golpear delante de ella y yo le dije, y todo lo que me hiciste, y empecé a decirle todo lo que me había hecho, y me miró y me dijo, y no me arrepiento, y lo volvería a hacer, mi único fue no haberte matado. Wow, qué Así, cruel. así. Tienes que alejarte de esta madre, tienes que alejarte de esta familia. Es horrible porque además tienes a tu hija y también intentan manipular a los hijos y Lo alienar a hacen. los hijos, las abuelas también. Lo hacen, imagínate que le hablan cosas súper feas de mí y entonces ella viene y me cuenta, yo les digo que por qué hacen eso y la regañan que porque ella no debió haberme contado. Entonces ella dice, es Exacto. que eres mi mamá, La quieren porque ella manipular. conmigo, Mm. Sofi conmigo se siente como si ella fuera mi mamá. Claro, Me protege mucho. claro, es Entonces normal. Normal. ella no soporta nada conmigo, a ella no le gusta que Te nadie hable mal protege de y te mí. defiende. Mm. Me Así defiende son los mucho. hijos, así Es son una los hijos. gran niña, es una gran niña. Mi hija es un regalo impresionante. Y tanto que sí, y tanto que sí. Y pues ya después de eso, digamos que yo me hice muy fuerte, pero lo que te digo, empecé terapia, empecé varias cosas y ya aprendí que no tengo por qué suplicar más amor. Pero como te digo, o sea, fue un proceso muy largo del que no te puedo decir que ya salí totalmente, pero por ejemplo este año no, lo último que hice fue que el Día de las Madres fui mal y dije no vengo, no vuelvo. Bravo. Y mi mamá cumplió años hace poquito y fue el primer año que yo no le di nada cuando yo la llenaba de cosas. No le di nada. Hay que poner esos No, límites. Hay que protegerse. no le di absolutamente nada. Y hace poquito lo último que pasó, y ya pues como para terminar, lo último que pasó fue que ella tenía una casa en el barrio en el que vivíamos anteriormente. O sea, yo pagaba arriendo en la parte, pero ella tenía una casa allá. Ella partió su casa, les dio parte a mis hermanas, había dejado una parte, y a mí me dijo, ay, pues ahí queda. Yo nunca le dije, yo siempre le dije, no mami, es que yo nunca he contado con nada que no sea mío, no hay problema. Hace poco la vendió. La vendió para que la mayor comprara un apartamento, para ajustarle a la mayor, para que la mayor comprara. Cuando a ellas ya les habían dado, habían vendido y habían gastado su plata derrochada totalmente.
y me llama y me dice, mi molestia no fue que hubiera vendido Marta, porque como te digo, yo cuento con lo que yo pueda hacer. Sí. Mi molestia fue que llama y me dice, es que vendí la casa, pensé en prestarte para pagar deudas que tengas, pero como las muchachas dijeron que no, mejor no. Sí, sí, es que te dañan constantemente. Y yo, Es entonces increíble. yo ya venía días bien y eso me aplastó. Como te digo, no es porque me dé o no me dé, es ese siempre sentirse uno desplazado, pero me aplastó. Es Y el en amor. ese Lo momento que duele es el amor. Y ya estás harta. ese, yo Ya me está. sentí en ese momento después culpable porque había sido grosera, pero hoy en día veo que no, porque en ese momento yo le dije, venga, ¿y para qué me llama a decirme eso? Eso es lo que Yo sé quiere, tu que yo para reacción usted, emocional. Eso es lo que ella busca cuando te provoca. yo le dije, yo sé que yo para usted nunca he sido nadie, no, pero nunca le había hablado de esa manera. Te Yo le dije, yo desahogaste. sé, no me puse a llorar nada. Le dije, yo sé que yo para usted nunca he sido nadie, pero ¿sabe qué? Renuncio. Renuncio a querer ganármela como sea, renuncio a querer su amor, a querer tener su amor, renuncio a querer encajar en una familia que no siento mía, renuncio a todo eso. Mi familia es la que yo estoy construyendo y ya no más. ¡Ja! Si usted viera cómo me crucificó porque le dije que mi familia era la que yo estaba construyendo. ¿Cómo te Malagradecida. atreves a decirle eso a una madre narcisista, Linda? Malagradecida. Claro, es que como yo para usted no soy familia, no, de mal ser humano no me bajo. Y yo le dije, honestamente, decido ser egoísta y decido ser un mal ser humano entonces, Eso pero es. ya no Pongo más. límites. Y quiero contacto cero con ustedes del todo. No quiero ningún contacto, por favor. Si en algún momento usted se ve mal y yo le puedo ayudar, créame que desde lejos lo voy a hacer, pero no Y lo va a deseo hacer, pertenecer. ¿eh? Y lo va a hacer, Linda. Si le dejas esa puerta abierta, créeme, lo va a hacer. Entonces yo le dije, pero no quiero más, ya no más, no Muy, más, no más, no más. Y ella me llamaba todos los días y mm, desde que le dije eso, nunca más, ya. muy bien. Pero entonces llamó mi niña y le dijo que le iba a dar un regalo de cumpleaños Mm, y pues le dio como un dinero y no sé qué. Pero entonces mi niña fue, yo le dije con respeto, fue y mi niña mismo viene. Ellas dicen que es que yo soy manipuladora y entonces que yo manipulo para que no sea como él. Yo quiero romper el círculo, Marta. Yo quiero que ya lo estás haciendo, Linda, ya lo estás haciendo. quiero romperlo y quiero que si mi hija, porque ella se sueña siendo mamá, quiero apoyarle en todo. Eso sí le digo mucho que primero haga una carrera, que aquí va a estar su mamá. También le he dicho que si algún día se va con alguien y ese alguien no la hace feliz, acá va a estar la mamá, porque yo voy a hacer ese Claro, apoyo que necesite. claro que E sí. incluso a mis sobrinas también se los he dicho, porque hay una que tristemente bien pequeña ya está embarazada, repitiendo ciclo. Entonces, es eso, pero yo siempre les digo, si algún día las maltratan, si algún día yo voy a estar para ustedes, Eso es. porque no quiero que eso, porque si no rompemos esos círculos viciosos, nunca se va a salir de ahí. Y vamos a seguir dañando a personas que amamos sin saber o nos vamos a volver igual de narcisistas a las personas que nos dañaron. Entonces, realmente no, Sí, porque no, acabas siendo un mono volador de una personalidad de este tipo y además te utilizan, ¿no? Para dañar a otras personas y te hacen sentir esa culpa, esa complicidad. Cuando tienes empatía es horrible. Entonces hay que apartarse, hay que alejarse y lo que decimos, hay que protegerse a nosotras y a nuestros hijos. Eso también es muy importante. es muy importante y hay que Eso, darles bases. Hay eso. que darles bases de qué es lo que no se debe de permitir, de qué es hasta donde no se debe llegar, no dejar que se normalice nada. Yo hoy por hoy tengo ya un año de felizmente casada con mi esposa. Cuando me casé me tocó técnicamente sola con unas amigas porque pues mi mamá dijo que era lo más ridículo del mundo, estuvo muy en contra, pero yo fui muy feliz. Yo fui Ya muy está. feliz y ya aprendí a disfrutar las cosas, ya aprendí a valorar las cosas, ya aprendí a gozarme cada momento sin estar pensando, ¿será que les gusta? ¿Será que no les gusta? No. Eso es. Lo que tienes que preguntarte es, ¿me gusta a mí esta situación? ¿Me gusta a mí esto? Y hacer esto que no has hecho nunca, que es tenerte en cuenta a ti misma. Sí, sí, total, Y ya total. está. De hecho, me ha subido mucho la autoestima. Y Claro. como te digo, tengo que trabajar con el tema de la isla corporal porque pues ahorita, a pesar de que he perdido casi 30 kilos, aún me siento aún me siento, pero eso es todo de trabajarlo y como me decía mi terapeuta, es un proceso porque es que desaprender es muy difícil. Exactamente.
es así. Pero no imposible. Y ahí voy enseñando a mi hija a ser una mujer fuerte, a que tiene una mamá que la va a apoyar en todo, a que nunca va a estar condicionada a lo que yo quiera. Ella es libre de elegir la carrera que le guste, tiene todo el derecho, porque el hecho de que yo tenga una pareja mujer no quiere decir que yo quiera que ella sea, o sea, que tenga una pareja mujer. No, que ame a quien la ame bonito. Que Y sea quien libre, construya. que sea libre Exactamente. dentro Que de sea esta totalmente sociedad, libre de escoger, pero que sea que libre sea de decidir. totalmente libre de escoger y de decidir, que si es una buena persona quien está en su vida, para mí será un hijo más, porque así será. Exactamente. Bueno, pues te felicito por este despertar tuyo, para que todas las personas que creen que no se puede salir, sí se puede. Aquí con el testimonio de Linda lo hemos visto. Y ahora, Linda, para despedir el vídeo te voy a pedir que des un mensaje para la gente que te está escuchando, si quieres, y ya vamos despidiendo. Claro, no, pues ahí el mensaje más claro es, primero, buscar ayuda. Buscar ayuda, uno no está solo. El hecho de que la familia le dé la espalda no quiere decir que no hayan personas especializadas o que hayan pasado por lo mismo, por ejemplo, como Marta, y como muchas personas que realmente saben qué está sintiendo. Otra cosa es que creer y saber que no te estás imaginando las cosas, que no estás exagerando. Si algo duele hay que alejarse, porque no es acostumbrarse al dolor, es salir del dolor, porque lo que tiene que estar en mi vida no me tiene por qué doler, me debe traer paz y tranquilidad. De otra manera no, ya esto sería como todo. Muchas gracias. Muy importante, escuchemos nuestra intuición. Totalmente. Sigamos siempre, nuestra intuición. Y no dejarse influenciar. Eso es. Y que la belleza es algo muy relativo, porque mientras que para unos no eres tan bonita, para otros eres hermosa, y lo primero que hay que hacer es mirar la propia belleza de uno y ver todas las cosas buenas que uno tiene, porque si tenemos esa resiliencia de salir de ese tipo de cosas, y si somos personas que hemos podido pasar por todo esto y aún así no dañar a más gente, eso nos hace personas demasiado valiosas. Exacto, claro que sí. Bueno, Linda, muy agradecida. Muchas gracias por tu valiente testimonio, por tu honestidad y por tu resiliencia. Es una historia dura. Todavía te falta acabar de pasar por ese despertar final de lo que es el contacto cero, ¿no? El contacto cero emocional, sobre todo con este tipo de familia. Te animo a que sigas con tu terapia, que seas muy feliz con tu pareja, con tu hija, y disfruta mucho, que te lo mereces. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias a ti por escucharme, por este canal y por todo lo que haces por las personas. Muchas gracias. Un abrazo, guapísima. Igualmente, que estés muy bien. Y a todos vosotros, como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Si queréis colaborar, dadle al like para compartir este testimonio y que llegue a muchas más personas, para ayudarlas a despertar. Y si quieres saber cuándo publicaremos el próximo testimonio, dale a la campanita para que YouTube te avise. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Un beso a todos. Chao.